Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario de ISEN. El día de hoy es un gran placer tener al profesor Alberto Buijosa de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Ciencias Nucleares. Alberto hizo su doctorado en la Universidad de Princeton, su postdoctorado en la Universidad de Estocolmo y trabaja en la UNAM desde el 2001 hasta el presente. Y él es un experto en holografía ADS-SFT y el día de hoy va a presentar acerca de rememoración holográfica, recortando teorías de campos y geometrías. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación, pero sobre todo por la invitación, que fue largamente diferida por culpa mía, pero es un gran gusto visitarlos, aunque sea de forma remota. Como decíamos, estuve a unos pocos días de subirme un avión para ir a Chile justo a finales de marzo de 2020, y parece que se nos cruzó una pandemia, así que es un gran gusto que ya pueda estar por allá, usando la tecnología al menos. Bueno, entonces, pues les voy a contar este tema que está basado en pues, nuestro artículo más reciente, que es con mi estudiante Yaid Olivas acá y un cercano amigo y colaborador, Juan Pedraza, que está en Madrid ahora. Pero también rozaremos en el camino temas anteriores, incluidos a este, realizado con también queridos amigos y colaboradores que tienen ustedes allá muy cerca. Bueno, entonces pues mencionaremos eso en el camino. Bueno, lo que está detrás, lo que subyace a todo lo que vamos a platicar hoy es el lenguaje de teoría cuántica de campos, que como bien saben todos ustedes, pues ha sido tremendamente exitoso. Y bueno, pues por supuesto el ejemplo paradigmático que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en teoría cuántica de campos es el modelo estándar, pero sea esta teoría específica o cualquier teoría cuántica de campos, pues lo importante es que estamos describiendo un universo hecho precisamente de campos, de estas sustancias invisibles que llenan todo el espacio y que están apiladas una sobre otra. Cuando nos enfrentamos a una teoría cuántica de campos, nuestra tarea es buscar entender su comportamiento a diferentes energías. Entonces, pues, por ejemplo, aquí estamos contemplando choques en el LHC a algo así como 10 teraelectronvoltios que corresponden a una resolución espacial inverso a esto que anda por ahí de 10 a la menos 20 metros. Bueno, pues por lo general un universo hecho de campos luce distinto dependiendo de qué escala de resolución lo exploremos o qué violencia de choques utilicemos para explorarlo. Y la tecnología que nos permite estudiar cómo cambia de aspecto nuestra teoría cuántica de campos a diferentes escalas de energía, qué pinta tiene pues cuando la miramos más de lejos o más de cerca, es lo que llamamos, como saben, el grupo de normalización. Y en este contexto hubo un avance muy importante hace 25 años, cuando se descubrió que uno puede tener una teoría silvestre teoría cuántica de campos silvestre en un cierto número de dimensiones, por ejemplo, las que no son familiares, 3 de espacio y 1 de tiempo, y encontrar secretamente que eso es simplemente un reescrito de una teoría de gravedad cuántica en un espacio-tiempo con más dimensiones y ciertas condiciones de frontera. Entonces, este signo de igualdad acá se refiere a una equivalencia total. O sea, lo que nos está diciendo es que a pesar de las marcadas diferencias entre la frase que tenemos de un lado y del otro, las teorías que tenemos de un lado y del otro, los universos que estamos describiendo de un lado y del otro, se trata de teorías totalmente equivalentes, totalmente traducibles entre sí. O sea, la idea detrás de esta igualdad o esta correspondencia, dualidad holográfica, es que en realidad estamos hablando de un mismo sistema físico, pero hay dos lenguajes distintos para referirnos a él, lenguajes muy distintos, pero son totalmente traducibles, sin pérdida de información de un lado al otro, de tal modo que cualquier objeto en uno de estos lenguajes tiene su traducción, su contraparte al otro lado y viceversa. Cualquier proceso que ocurre en uno de estos lenguajes o en estos universos tiene su traducción, su contraparte en el otro y viceversa. Y lo más importante, cualquier cálculo que hagamos para hacer una predicción en uno de estos universos, en una de estas teorías, pues hacemos el cálculo correspondiente en el otro lenguaje, obtendremos exactamente el mismo número porque estamos hablando del mismo universo. Y bueno, pues eso, evidentemente, por más que ya tenemos 25 años de contemplarlo y a la mayoría de ustedes pues ya les resulta muy familiar, no deja de impresionar porque pues en efecto las diferencias entre estos dos sistemas son muy marcadas. Quizás la más chocante de todas es que de este lado estamos hablando de una teoría de campos ordinaria, tipo el modelo estándar o algo así, que no tiene gravedad. Y en cambio acá estamos diciendo en el nombre mismo que sí tenemos gravedad. Y tener gravedad, pues como bien saben, significa que el espacio-tiempo en este universo se puede distorsionar, se puede enchuecar, quizás como dice Einstein o quizás de una manera más complicada. Entonces aquí estamos hablando de un espacio-tiempo no solo que tiene más dimensiones, sino que además es distorsionable, mientras que de este lado tenemos un espacio-tiempo en menos dimensiones y rígido. Entonces, de alguna manera, si acaso esto es cierto,
si no nos está tomando el pelo Maldacena, pues entonces tiene que ser que de alguna manera la información sobre cómo está enchuecado el espacio-tiempo acá está codificada en alguna información de este lado, en este espacio-tiempo rígido, y bueno, pues más adelante retomaremos esa historia. Ahora, cuando encontró esto Maldacena primero hace 25 años, lo encontró en unos ejemplos pues ciertamente exóticos, entonces uno hubiera podido pensar que simplemente tuvo suerte de toparse con esta igualdad en esas situaciones exóticas y jamás volvería a suceder, pero transcurrieron pues décadas ya, 2 y media, y cada vez fuimos encontrando más y más ejemplos, y pues en realidad sospechamos que este puede ser un principio totalmente general, o sea que realmente cualquier sistema cuántico tiene una traducción en términos de algún tipo de lenguaje estilo gravedad cuántica. Lo cierto es que tenemos un extenso catálogo de ejemplos a la fecha, o sea, con mayor o menor entendimiento, y entonces tenemos muchos ejemplos de parejas de teorías o parejas de universos que son equivalentes en este sentido, que es en este sentido holográfico, ¿no? Que lo del lado izquierdo es como un holograma de lo de la derecha porque tiene menos dimensiones y a pesar de eso captura fielmente toda la información. Entonces, simplemente por dar un ejemplo, tenemos dentro de ese extenso catálogo una de las categorías de parejas de universos que son iguales, tiene ejemplos de este tipo. Aquí, cuando hablamos de nuestra teoría cuántica de campos, específicamente restringimos ahora en esta clase de ejemplos a una teoría de norma, o teoría de gauge, teoría de calibre no abeliana. Y en ese caso, lo que tenemos del lado derecho, en esta correspondencia, no es cualquier teoría de grado cuántica, sino específicamente una teoría de cuerdas en su sentido tradicional. Entonces, bueno, este es un ejemplo que pues, se sospechaba incluso desde los años 70. Y Maldacena vino a decirnos que sí, en efecto hay esa conexión. Y entonces dentro de un montón de ejemplos que tenemos en esta dirección, tenemos, por ejemplo, para hacerlo todavía más concreto, algunas que son unas teorías nobelianas que son como, por ejemplo, primas de QCD, primas más o menos distantes de QCD, pero con ciertos atributos en común. Y bueno, pues entonces eso ya lo hace más, un poquito más tangible. Y bueno, en eso, cada uno de esos ejemplos, pues corresponde a una cierta teoría de cuerdas específica en un cierto espacio-tiempo específico de este lado. Aquí estoy hablando de que hay ciertas condiciones de frontera. Dije que hay gravedad, entonces el espacio-tiempo no es rígido, así que realmente lo que especificamos son las condiciones de frontera, como regresaré en un momento. Y justo, bueno, lo que quiero ahora empezar a desarrollar un lenguaje gráfico para tener una caricatura de cómo plantear el tipo de dibujitos que voy a hacer. Bueno, hasta nuevo aviso, lo que haré en mis dibujos será dejar el tiempo fuera de la ilustración. Y entonces, bueno, del lado de nuestra teoría cuántica de campos, lo que estoy poniendo acá son simplemente las dimensiones del espacio, ¿no? Que serían D-1, D minúscula -1 dimensiones. Del lado de esta teoría gravitacional, bueno, pues la parte que es sencilla de la traducción es que directamente estas dimensiones justo se ven en el dibujo del lado derecho en las direcciones horizontales. Entonces, estas dimensiones de acá son exactamente las mismas dimensiones de acá. Es decir, si me ubico en diferentes puntos de mi espacio en mi teoría cuántica de campos, pues es moverme a la derecha o a la izquierda o para enfrente, para atrás en estas direcciones horizontales en mi dibujo. Pero bueno, ya desde el principio dije que hay más dimensiones, hay cuando menos una más. Esta que llevamos por razones históricas la dirección radial, y es una dirección que, bueno, en cierta elección de coordenadas, corre, lo voy a llamar U, y corre desde 0 hasta infinito. Y bueno, de nuevo, si esto es una traducción fiel, pues algo tiene que corresponder esta U, es decir, tiene que haber más información aquí en el lado de la teoría cuántica de campos, que no será una dimensión, no será información geométrica, pero que sí codifica lo que está pasando, esta posibilidad de movernos, de desplazarnos en esta dirección U. Y bueno, donde está situado eso es en que, de hecho, nos falta un dato más acá. Dijimos que en una teoría cuántica de campos podemos pararnos en diferentes lugares. Por ejemplo, podemos ponernos a hacer choques en Fermilab o choques en el CERN de partículas. Pero adicionalmente a decidir dónde nos paramos, pues también tenemos que decidir qué violencia de choques vamos a utilizar. Es decir, con qué resolución espacial vamos a explorar a nuestra teoría, ¿no? Esta es justo esta idea a la que me refería antes, de ver qué aspecto tiene mi teoría cuántica de campos cuando uno la mira de lejos o de cerca. Y entonces, bueno, asociado a eso, pues uno tiene que decidir una cierta longitud, que sería mi escala de resolución espacial, o su inverso, entonces, sería una escala energética, que me habla de la violencia de los choques que tengo yo que producir para explorar esas distancias así de pequeñas. Bueno, precisamente ese dato es el que se entiende con el diccionario de la correspondencia, que es el que corresponde a esta otra dirección espacial. De este lado es tal cual una dirección espacial, como todas las demás, esta dirección que en mi caricatura pongo en la dirección vertical. Y bueno, entonces entendemos que esta dirección se traduce en esta escala energética, esta mu acá, que es una escala como del grupo de normalización. De tal manera que si yo voy a U's muy altos,
pues estoy hablando de, bueno, desde el lado derecho me estoy situando en alguna región de mi geometría, pero dada esta equivalencia, dada esta traducción, estaré hablando de la información de mi teoría cuántica de campos cuando lo examino a distancias muy, muy grandes, es decir, cuando lo examino, perdón, a energías muy, muy grandes, es decir, a distancias muy pequeñas. Y entonces esa es la región ultravioleta. El techo de mis dibujos acá, del lado derecho, corresponde, es ahí donde deposito, donde codifico la información de mi teoría cuántica de campos a energías muy, muy altas. Y por el contrario, el piso de mis dibujos acá, esta región cercana o igual a cero, pues es el infrarrojo profundo de mi teoría cuántica de campos, o sea, energías bajas o distancias muy, muy grandes. Y bueno, entonces, contemplar cómo cambia de aspecto mi teoría cuántica de campos cuando yo voy a resoluciones mayores o energías menores o mayores, eso que dijimos que es el grupo de normalización, pues está puesto acá ante nuestros ojos mucho más tangiblemente, simplemente como desplazarnos en esta dirección vertical. Entonces, una moraleja importante que se aprendió relativamente pronto en esta historia fue que en breve esta equivalencia de hecho es está correspondiente a la información de lo que sucede en nuestra teoría cuántica de campos a diferentes escalas energéticas, la depositamos a diferentes que hay acá. Entonces, bueno, ese es un camino a ultra altas energías. Y la mano que se vuelve inmanente a escala, pues genéricamente se va a volver también, todavía va a tener más FT en inglés. A ultra altas energías, se reduce en esa región, en ese rincón, a una CFT, a una teoría conforme. ¿Eso a qué corresponde en esta traducción del lado derecho? Bueno, pues dije que ultra altas energías corresponde a irnos acá arriba, a la región ultravioleta. Entonces estaría hablando de que aquí arriba algo especial le pasa a mi sistema cuando me voy muy arriba. Y de hecho, justo lo que sucede es que esta idea de que tengo que implementar el grupo conforme, estas transformaciones como simetrías de mi sistema, determina de manera única mi geometría. Entonces, lo que queda determinado es que mi métrica, cuando voy acá, mi espacio-tiempo tiene que estar distorsionado de una manera muy específica, que es justo esto que los relativistas, como muchos de ustedes saben, llaman anti de Sitter. Entonces, anti de Sitter, pues, como bien saben, es el espacio-tiempo más sencillo después de Minkowski, es curvatura constante pero negativa. Y bueno, en la presentación de coordenadas que estoy yo poniendo acá, esta sería la métrica y esta es la métrica que implementa este grupo conforme, como lo estoy diciendo de este lado. Ahora, si estamos en una CFT y nos fijamos en el estado de más baja energía, el vacío, pues encontramos que es exactamente invariante de energía, no solo a ultra altas energías, a cualquier energía es invariante bajo el grupo conforme. Y entonces eso, traducido al lado derecho, nos dice que la geometría correspondiente tiene que ser exactamente anti de Sitter en todos lados, porque como les dije, anti de Sitter es lo que implementa exactamente todo el grupo conforme. Entonces, llegamos a esta conclusión, que este estado específico de mi teoría cuántica de campos, el estado base, el vacío de mis campos, se traduce en esta geometría que es anti de Sitter puro de este lado. Y eso viene directamente de las simetrías. Esto nos da la conexión entre CFT y ADS, que es uno de los nombres de la correspondencia, como bien saben. Bueno, pero entonces lo primero que vemos aquí es esto, un estado cuántico de mi teoría de este lado, traduciéndose en una geometría específica. Y ahora si vamos y excitamos, suministramos cierta cantidad de energía a mi teoría de campos de este lado, excitamos los campos de cierta manera, bueno, llegamos a un estado excitado. Esa excitación hará que cuando examino mi teoría cuántica de campos a ciertas escalas de energía finitas, ya no luzca como el vacío, pero cualquier estado, si lo miro muy a altas energías, pues será indistinguible del vacío. Entonces, lo que sucederá de este lado es que tenemos una geometría que aquí en el interior ya no es puramente anti de Sitter, pero sí tiene que ser asintóticamente anti de Sitter todavía. Y otra vez, entonces lo que estamos diciendo genéricamente es que un estado de este lado se traduce en una geometría, o por lo menos ciertos estados de este lado se traducen en geometrías suaves, más en general superposiciones de estados se corresponderían a superposiciones de geometrías. Ahora, aquí es útil recordar esta terminología usual de la jerga, que es, le llamamos frontera al techo de mis dibujos, que no es propiamente un sitio, sino es una frontera en el sentido conforme, pero es un sitio que hay que ponerle atención para especificar condiciones del comportamiento de los campos ahí.
y al interior se le llama el bulto. Y luego abusamos de la terminología y le llamamos también a esto la frontera. Esto de la teoría de la frontera, nos referimos a esto, por la sencilla razón de que como este es el ultravioleta de la teoría, pues aquí justamente es donde se ocurren las cosas. Cuando nos referimos a pararnos en un punto específico aquí, esa es información ultravioleta, y eso lo determinamos estipulando condiciones en los campos justo aquí arriba, como tomaré en un momento. Y bueno, otra entrada importante del diccionario o serie de entradas es que si ya hablé de estados, pero sobre los estados podemos operar podemos manipularlos actuando con ellos sobre operadores. En particular podemos tener operadores locales en una teoría cuántica de campos, y eso le corresponde pues un campo, al menos a nivel aproximado le corresponde un cierto campo que vive en estas dimensiones adicionales y vive sobre esta geometría. Ahora nada más me falta decir una cosa general. Por lo general, el enunciado genérico de la correspondencia es que una teoría cuántica de campos corresponde a una teoría de gravedad cuántica. Como bien saben todos ustedes, una teoría de gravedad cuántica es una bestia muy intimidante. En general no sabemos bien qué es esto y no sabemos cómo lidiar con ello, pero en la región en la que los cálculos son fáciles es donde la gravedad es clásica o casi clásica y la geometría es poco curvada. Y si usamos el diccionario para traducir al otro lado, encontramos que la gravedad sea clásica corresponde a que de este lado tenemos muchos campos y que la geometría sea poco curvada corresponde a que las interacciones entre esos campos son muy intensas. Y como creo que casi todos ustedes saben, ese es justo el régimen de la teoría cuántica de campos que no entendemos, con lo cual pues vemos que la correspondencia, además de muy extraña, muy sorprendente, es muy útil. Sencillos de este lado y aprendemos cosas antes imposibles de entender de este lado en términos bueno, pues los valores esperados de productos de operadores, por ejemplo, operadores locales. Como bien saben, bueno, pues todos los correladores los podemos resumir en lo que llamamos la función de partición, la generatriz. Lo que hacemos es deformar la teoría, corriendo la acción por un término que tiene los operadores que nos interesan, cada uno de ellos, multiplicado por una fuente lineal. Entonces, estas son funciones clásicas que simplemente consideramos como fuentes externas, como parámetros auxiliares, variables auxiliares. Y como saben, bueno, pues lo que hacemos entonces es, si fuéramos capaces de calcular este objeto, diferenciándolo aquí las tres, como les dije antes, según lo que nos dijeron estos señores. Ahora, si vamos y directamente hacemos eso, encontramos que la acción total es divergente, hay un volumen propio infinito acá, y entonces, bueno, no es sorprendente que hay una divergencia total. Entonces, no podemos calcular nada más así a lo bestia, pero pues dijimos que justamente esa región es la región ultravioleta de la teoría de campos, y pues no es sorprendente que precisamente en la región ultravioleta encontramos divergencias, son las divergencias usuales de nuestras teorías cuánticas de campos, y lo que hacemos, el método para curarlas es análogo al método estándar en teoría de campos, que es renormalizar. Entonces, esta es una idea pues importante para lo que vamos a decir más adelante, que se llama renormalización holográfica, que de nuevo varios de ustedes conocen perfectamente. Lo que hacemos primero, igual que en campos, es regularizar, y para eso pues truncamos la geometría en un corte ultravioleta. O sea, en lugar de llegar hasta U igual a infinito, hasta el techo, me detengo antes para eliminar este volumen infinito que había ahí, me detengo a cierta altura, que sería justo el valor de mi corte, esta escala energética lambda. Y bueno, ya regularizando, ahora ya tengo resultados finitos, grandotes pero finitos, y la manera como elimino los infinitos, las cantidades dependientes de lambda para que pueda retirar el corte y obtener resultados finitos, es de nuevo análoga a lo que hacemos en campos, agregar contratérminos a la acción. Entonces, teníamos para empezar una cierta acción en el bulto, pero ahora lo que digo es que mi acción gravitacional no solo eso, sino que además le sumo unos términos de frontera, en esta frontera ultravioleta, aquí arriba, pues, en esta línea punteada, a esta escala U igual a lambda. Y entonces tengo ahí un término de borde o términos de borde que dependen de mi valor de frontera. Entonces, bueno, con eso ya logro domesticar a los infinitos y puedo retirar el corte al final del día y tengo resultados finitos. Entonces, es una técnica, por supuesto, muy conocida. Ahora, ya que estamos y todos ahí, ya que hablamos de cómo introducir un corte ultravioleta, podemos estudiar cómo cambia de aspecto de nuestra teoría cuando lo examinamos a diferentes escalas energéticas. Es decir, podemos estudiar el grupo de normalización. Específicamente, podemos estudiar el grupo de normalización en esta variante wilsoniana, que precisamente lo que Wilson propuso es mirar si hacemos descender el corte ultravioleta, cómo tiene que cambiar de aspecto mi acción,
cómo tiene que ir evolucionando lo que llamamos la acción efectiva de mi teoría de campos, para que siga hablando de la misma teoría, siga teniendo los mismos correladores en total, pero ya no tengo explícitamente esos grados de libertad de energías altas. Entonces, en este caso, en la traducción gravitacional, pues eso significa, como ya anticiparán o ya saben, significa que hacemos descender este corte. Entonces, ahora, en lugar de detenernos aquí, acá en un nuevo corte lambda prima, y lo que hacemos tal cual es integrar esta región, ya no la queremos ver más, entonces la integramos. El resultado pues dependerá naturalmente del valor que tenga el campo en esta orilla. Esta será la nueva orilla, entonces ahora aquí a esta barra, pues ese resultado de integrar acá, que antes estaba en la contribución a la nueva versión de esta parte ultravioleta, esta acción de borde ultravioleta que tengo acá. Entonces, bueno, pues hay cierta manera sistemática en la que tiene que ir variando este término ultravioleta, este término de frontera en el techo de mis dibujos, para que siga hablando yo de la misma teoría, y eso es justo el reflejo de lo que es el grupo de normalización wilsoniano del lado de la CFT o la QFT. Ok, ahora, muy importante, para resaltarlo en el contexto de lo que vamos a hacer después por analogía con esto, noten que esta acción contiene el resultado de hacer la integral. O sea, no es lo mismo que lo que dije al principio. Al principio simplemente dije, trunquemos esta región que dejé en blanco. O sea, no la pongamos más. Entonces, eso sí es modificar la teoría. Bien la teoría. O sea, no dejarla en blanco. Que hay ahí, integrando sobre ella. Y por tanto, este grupo de normalización wilsoniano no pierde información. O sea, ni del lado de campos ni del lado gravitacional. Este pedazo de acá, este término ultravioleta, guarda la información de lo que estaba sucediendo acá. Entonces, simplemente estamos adelantando parte del cálculo que queríamos hacer. Pues nuestra tarea es integrar sobre todo el bulto, pero ahora estamos integrando sobre esta rebanada para empezar, porque se nos antojó hacerlo así. Bueno, ahora déjeme cambiar otra que quiero atender. Y bueno, hablo ahora de este concepto relacionado con el entrelazamiento, y pues para eso voy a necesitar dos ingredientes. Me dan ustedes cualquier sistema cuántico y voy a hacer dos cosas. Primero, escojo un estado particular de mi sistema total. Entonces, digamos, aquí estoy escogiendo un estado puro y lo estoy escribiendo con una matriz de densidad, esta ρ total que le llamo. Y segundo, estoy eligiendo una bipartición específica de mis grados de libertad. Entonces, yo aquí esquematicé con que pueden ser estos átomos en una retícula, por ejemplo, y pues estoy dividiendo mi sistema entre una parte que llamo A, digamos los átomos rojos, los átomos marcados en rojo, y el resto, su complemento, que es lo que ya, estos verdes, ¿no? Llamo A complemento. Y bueno, teniendo ese estado disponible, esta matriz de densidad y esa bipartición, pues una cosa que puedo hacer es definir la matriz de densidad reducida para restringir mi atención solo al sistema rojo, solo al subsistema A. Lo que hago es tomo la matriz de densidad total y tomo la traza sobre los grados de libertad que no voy a poder manipular o que no voy a querer considerar. Trazamos sobre los grados de libertad que consideramos inaccesibles. Sumamos sobre sus posibilidades, pues. Entonces, hago esto y esto me define una matriz de densidad que ya solo depende de los grados de libertad rojos, de los grados de libertad en este subsistema A. Importantemente, esa matriz todavía contiene toda la información que existe para el subsistema A, y en particular nos permite calcular de manera perfecta todos los correladores de operadores que actúan solo sobre los grados de libertad rojos, sobre los grados de libertad en el subsistema A. Entonces, pues aquí el cálculo completo, el cálculo exacto de esos correladores sería ¿no? Yo tengo unos ciertos operadores que actúan solo sobre los átomos rojos y quiero tomar su valor esperado en este estado que tenía para empezar. Y bueno, pues eso lo puedo reescribir en términos de esta matriz de densidad total, que es lo mismo, tomando la traza sobre todos los grados de libertad de, como siempre, pues la matriz de densidad multiplicada por esos operadores, ¿no? Entonces es exactamente el mismo cálculo. Pero ahora, dado que estos operadores solo actúan sobre los grados de libertad A, pues al tomar la traza, puedo adelantar la traza sobre el complemento, eso no le hace nada a estos operadores, y lo que sí hace es convertir esto precisamente en nuestra definición que acabamos de dar de la matriz de densidad reducida. Entonces, la matriz de densidad reducida es ni más ni menos que lo que necesitamos para calcular todos los correladores de operadores actuando sobre el sistema A. No nos permite calcular correladores de otros operadores, los que actúan sobre el subsistema A complemento, sobre los átomos verdes. Eso no, eso de una vez por todas decidimos si hay o no operadores y ya están, pero sí nos permite hacer esto. Entonces, tiene toda la información que necesitamos para hablar solo, para restringir la atención solo al sistema rojo. Ok, ahora que ya habiendo definido esa matriz de densidad reducida, algo que, bueno, ustedes ya habrán escuchado muchas veces, es definir la entropía de entrelazamiento, que no es otra cosa más que la entropía de von Neumann de esa matriz de densidad reducida.
Y lo que es, pues como siempre, la matriz de von Neumann lo que mide es qué tan no puro, qué tan mixto es el estado en cuestión, en este caso esta matriz reducida, este estado reducido. Y bueno, pues si lo piensan, habiendo empezado con un estado que sea, para empezar, puro, la única razón por la cual al tomar la traza sobre complemento resultaría que ρA no es puro es si justo no era un estado factorizable, es decir, se ve entrelazamiento. Entonces, por esa razón, esto de acá justo cuantifica el entrelazamiento que hubiera entre mis dos subsistemas que elegí. Y por eso se llama de entrelazamiento. ¿Y por qué se llama entropía? Pues porque es una generalización de la entropía térmica usual. O sea, si clavamos acá la matriz de densidad térmica familiar, pues obtenemos la definición de entropía usual termodinámica. Ahora, en los últimos años ha quedado claro, en las últimas décadas ha quedado claro que es muy útil analizar las tres cuánticas de campo desde esta perspectiva fresca que utiliza como herramienta el entrelazamiento. O sea, es útil en muchas diferentes direcciones. Y entonces, de nuevo, ahí, pues lo que tenemos que hacer es proveer o elegir esos dos ingredientes que dije que necesitábamos. Por un lado, escoger un estado de nuestros campos. Y bueno, pues el primero que se nos ocurre es el vacío. Entonces, ahí los campos están en su estado base. Y además, biparticionar los grados de libertad de nuestros campos de alguna manera. En una teoría de campos, pues una manera muy natural, no es la única, pero una manera natural, es justo hacer eso eligiendo una región a tiempo fijo, elegir una región espacial, esta región A y su complemento. Pues hay grados de libertad de los campos aquí adentro y aquí afuera, y uno se puede preguntar en el estado elegido, por ejemplo el vacío, qué tanto entrelazamiento hay entre lo de aquí adentro y lo de allá afuera, y pues eso lo cuantifica justamente con la entropía de entrelazamiento. Ahora, eso es algo que, como probablemente han escuchado todos, es de hecho muy difícil de calcular en el lenguaje directo de campos, pero ahí es donde es un ejemplo donde la holografía nos ayuda, porque hay una receta sencilla para traducir eso al lado gravitacional. Entonces, bueno, de nuevo, queremos hacer este cálculo de entropía de entrelazamiento, es dado una región a tiempo fijo, bueno, por simplicidad estoy tomando aquí a tiempo fijo, y una bipartición de otros grados de libertad. Y la receta es la siguiente, la orilla de esta región, pues es una región infinitesimamente delgada, entonces es información ultravioleta y por tanto al traducir este lado la dibujamos hasta arriba en el techo de nuestro dibujo. Y ahora, pues, elegida esa región, esa orilla, pues hay diferentes superficies que podemos colgar de ahí. Y la receta acaba siendo que simplemente de todas las superficies hay que considerar aquella que tiene el área mínima, de estas superficies rojas que estoy colgando de ahí. Y bueno, esa área mínima para esa superficie, dividirla entre 4 veces la constante de Newton, y eso es lo que es igual a la entropía de entrelazamiento. Entonces, bueno, había dicho yo que esto es el lado izquierdo en la teoría de campos, es una generalización de la entropía térmica usual, y esto de acá pues lo reconocen ustedes como una generalización de otra cosa que conocen muy bien, que es la entropía de un hoyo negro. Normalmente calculamos esto para el área, no de cualquier superficie, sino del horizonte, y aquí estamos extendiendo eso a este otro tipo de superficies, estas superficies mínimas. Entonces, bueno, esa conexión de nuevo es muy sorprendente, es, una tras otra las entradas de este diccionario son, parecen mágicas, son muy inesperadas, pero bueno, esto primero se aportó mucha evidencia a favor de esta idea, mucha evidencia no trivial, y luego eventualmente se le demostró. Y bueno, para ser exactos, esta es la receta en el caso de gravedad de Einstein, y hay generalizaciones, como de nuevo muchos de ustedes conocen perfectamente, a otras situaciones, otros tipos de gravedad. Bueno, ahora, si usamos esto del lado derecho hacia el izquierdo, pues entonces de nuevo tenemos un ejemplo en el cual la holografía la identificamos como una herramienta muy eficiente para calcular cosas que en la CFT, QFT no sabemos calcular de entrada con las herramientas tradicionales. Aquí para calcular el entrelazamiento simplemente hay que calcular áreas de este lado. Entonces, pues eso es sencillo. Y en ese contexto hemos estudiado cómo renormalizar el entrelazamiento. De entrada, el entrelazamiento en situaciones así es infinito, pero se le puede renormalizar. Y bueno, esta es una línea que iniciaron allá sus amigos y mis amigos. Y luego, bueno, tuve yo el gusto de sumarme a su colaboración. Pero realmente para esta plática me interesa más en la dirección opuesta. O sea, lo que esta fórmula también nos dice es que si conocemos el patrón de entrelazamiento en nuestro estado cuántico, de tal manera que dado el estado y elegida cualquier bipartición, cualquier región, yo sé cuánto vale el entrelazamiento. Imagínense que conociera ese patrón, que alguien me lo diera. Entonces, pues eso equivale a darme el valor de las áreas de todas estas superficies que corresponden a esas orillas que he determinado acá. Pero si conozco todas esas áreas, pues entonces eso equivale a decir que conozco cómo está enchuecado el espacio-tiempo acá, es decir, puedo deducir la geometría curvada. Entonces es algo que, pues bueno, la gente ha estudiado yendo de aquí para allá. Entonces, importante recalcar esto, lo que estamos diciendo es, al principio de la charla mencioné que como aquí no hay gravedad, la información de cómo está distorsionado el espacio-tiempo de este lado, donde el espacio-tiempo no es rígido, tiene que estar escondida en algún lugar acá, en algún lugar no gravitacional. Bueno, el lugar donde sabemos que está escondida es precisamente en el patrón de entrelazamiento cuántico que hay en el estado de nuestros campos cuánticos. Eso es lo que estoy enfatizando acá.
Y bueno, nosotros hemos estudiado esto en diversos trabajos cuando uno solo tiene acceso a una porción de la teoría cuántica de campo, entonces viene lo de recortando en el título, y hemos hecho, bueno, diversos trabajos, pero yo solo les voy a hablar ahora del más reciente. Entonces, bueno, me refiero ahora a concentrar la atención en una porción de nuestra teoría cuántica de campos. Entonces, digamos justamente que queremos fijarnos solo en esta región, que tenemos acceso solo a esta región de la teoría de campos a un cierto tiempo. Bueno, pues ya dijimos que el estado de nuestra teoría cuántica de campos, si nos limitamos a solo hablar de esas variables, de esos grados de libertad, pues está completamente codificado en la matriz de densidad reducida, o sea, haber tomado la traza sobre los grados de libertad que estaban afuera. Eso describe totalmente el estado de nuestra región, de nuestra teoría cuántica de campos en esa región. Y bueno, la pregunta natural es eso, ¿qué le corresponde del lado derecho? Y bueno, pues lo que tenemos como pista para empezar es que en esa situación, si queremos calcular la entropía de entrelazamiento, que se procesa justamente usando este estado, pues ya vimos que la receta esta que pinté, esta de Ryuta-Kayanagi, nos dice que encontremos la superficie de área mínima que cuelga ahí debajo, esta superficie que llamamos de Ryuta-Kayanagi, y entonces, bueno, eso sugiere, eso en automático, pues lo que está haciendo es delimitar una cierta región del bulto, la que está aquí encerrada entre el techo y esta superficie, y pues parecería natural pensar que hay una asociación entre haber recortado a esta región aquí y recortar la geometría completa a solo esta región de acá adentro. Y bueno, una pista en el sentido de que esto puede ser cierto es que ambas regiones permiten el cálculo de la entropía de entrelazamiento, precisamente. Bueno, pues precisamente esa idea se promovió, inspirados por esa pista, a una conjetura de que opera lo que llamamos dualidad en subregiones, o sea, tal cual que un pedazo de la teoría de campos es dual a un pedazo de la geometría que tenemos de este lado, y el pedazo en cuestión es esto que está aquí adentro. Pero para decirlo de mejor manera, de manera más completa, ahora por primera vez sí voy a agregar el tiempo en mis dibujos. Entonces ahora estoy poniendo las direcciones espaciales en esta dirección horizontal, pero en esta otra dirección, hacia dentro de la pantalla, estoy poniendo el tiempo. Entonces, bueno, lo que antes dibujaba como una región a un tiempo fijo, pues es ahora más una línea, esta región A, y su complemento a ese mismo tiempo fijo es A complemento. Lo importante a resaltar en este dibujo es que se sabe que si ustedes me dan la matriz de densidad reducida a esta región A, que de nuevo describe perfectamente, completamente el estado de la teoría cuántica, digamos, restringida a esta región, con eso puedo calcular no solo correladores de operadores insertados en A, sino de hecho correladores de operadores insertados en cualquier lugar del diamante causal de A, es decir, el dominio de dependencia de A, esto que estoy aquí ilustrando en rosa. Por la sencilla razón de que por causalidad cualquier operador que yo inserte aquí se puede reescribir necesariamente como un operador más complicado en la rebanada temporal en cuestión en A. Entonces, la matriz de densidad reducida en realidad no está asociada solo a una rebanada de un cierto tiempo fijo, sino cualquier rebanada que esté dentro de este diamante causal. Entonces ya agregué el tiempo, pues. Bueno, esa promoción agregando el tiempo opera igual o de manera análoga del lado gravitacional. Entonces, a tiempo fijo, ahora aquí agrego el tiempo otra vez, entonces antes esta era mi región A, esta era mi orilla verde, y las superficies que antes dibujé como superficies ahora lo dibujo solo como una curva, esta gama, esta es la superficie de Ryuta-Kayanagi, la superficie de área mínima. Y ahora lo que tengo que hacer es agregar el tiempo. De nuevo, lo que hay es, bueno, para empezar, esta región me delimita lo que describí antes, que es una superficie que barre desde gamma, desde esta superficie de Ryuta-Kayanagi hasta A, en la orilla. Y ahora lo que hago es tomar el dominio de dependencia, igual como lo hice acá, tomo todos los puntos pues, que pueden ser influenciados por esa región, en el bulto ahora, y entonces eso me da, igual como aquí acabé teniendo este diamante que es de codimensión cero en la CFT o en la QFT, acá acabo teniendo también esta región, ahora es el interior de toda esta región, ¿no? Que está colgando por aquí debajo de este diamante, el diamante sólido, y estoy hablando de la región sólida, no solo de la orilla, que es de nuevo de codimensión cero en el bulto. Bueno, esa región adentro de esto que ven acá, la tapa roja, se llama la cuña de entrelazamiento, y es lo que se propone que es dual a la matriz de densidad reducida. O sea, la matriz de densidad reducida contiene información sobre todo lo que sucede en la teoría cuántica de campos acá, y lo que se propone, viniendo de esta idea de Ryuta-Kayanagi, se propuso hace muchos años, es que la región del espacio-tiempo correspondiente en el lado gravitacional es el interior de esta cuña de entrelazamiento. Ya, entonces eso es lo que llamamos dualidad en subregiones. Bueno,
En favor de esta correspondencia, prácticamente una demostración de que esto es cierto, al menos yendo en una de las direcciones, se ha mostrado que en cualquier punto en el interior de esta cuña de entrelazamiento, o sea, cualquier punto acá, sobre esta superficie que ven o detrás, si le hiciera transparente, acá adentro, si me paro en uno de esos puntos, pues puedo considerar un operador de campo local ahí, al menos en cierta aproximación, y eso se ha mostrado que puede traducirse perfectamente en una versión esparcida del operador dual, pero importantemente donde ese operador solo está esparcido dentro de este diamante. Entonces, justamente la información de la que dispongo cuando tengo la matriz de densidad reducida, que es hablar de qué le pasa al operador, a poder actuar con ese operador dentro de este diamante, esa es ni más ni menos la información que necesito para reconstruir lo que sucede en cada uno de los puntos en el interior de esta cuña de entrelazamiento. Entonces, esa es evidencia fuerte de que sí, esta idea de dualidad en subregiones está bien, al menos yendo en esa dirección, reconstruir de aquí para acá. Pero lo que me quiero yo preguntar es casi como la pregunta opuesta, y para eso déjeme decir un antecedente más. Si creemos en esta dualidad en subregiones, bueno, pues estamos diciendo que esta identificación, ¿no? Que la matriz de densidad reducida del lado de la QFT o CFT le corresponde, se traduce en la cuña de entrelazamiento, que voy a denotar así, E caligráfica, del lado gravitacional. Bueno, si eso es correcto, pues entonces las cuñas de entrelazamiento tienen que satisfacer ciertas propiedades no triviales por el hecho de que las matrices de densidad tienen ciertas propiedades no triviales. El ejemplo más sencillo es esta propiedad que llamamos anidamiento de cuñas, y es, bueno, si ustedes consideran en la CFT una región A y luego consideran una región B que está dentro de A, pues evidentemente la información que tienen en la matriz de densidad reducida a B es un subconjunto de la información que tenían en la matriz de densidad reducida a A. Entonces, pues si cada una de estas le corresponde su cuña de entrelazamiento, tiene que suceder, para que esto sea cierto, para que esto tenga sentido, tiene que suceder que la cuña de entrelazamiento de B está completamente dentro, completamente contenida en la cuña de entrelazamiento de A. Y bueno, eso se ha mostrado que es así, y pues es de nuevo un argumento de evidencia a favor de esta idea de dualidad en subregiones. Bueno, llegando por fin al punto, lo que nos interesa en esta plática es otra propiedad de la matriz de densidad reducida basada en los correladores y ver cómo, si sí o si no, simplemente del lado gravitacional. Entonces, pues ahí retomo lo que aprendimos hace rato, repasamos hace rato de correladores. Dijimos que un correlador pues, está dentro de la función de partición y se calcula de esta manera. Y bueno, mi dibujo era esto, ¿no? Si tenemos acceso a la teoría completa, entonces pues nos trataría simplemente de determinar, dada la condición de frontera dada, especificada en el techo acá, obtener el perfil completo de mi campo y luego evaluar la acción en la capa de masas, la acción gravitacional, y eso es mi funcional generatriz. Pero el punto a recordar aquí, que lo mencionamos antes, es que, bueno, en este cálculo GKPW, que es el cálculo estándar, necesitamos información sobre el campo en todo el espacio-tiempo de la teoría gravitacional, porque esta acción pues, hay que evaluarla en todos lados. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasa con eso si acaso tenemos acceso solo a una región finita de la teoría cuántica de campos? O sea, si tenemos ahora solo acceso a esta región amarilla, esta es A, bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, pues del lado de la CFT, otra vez, pues lo mismo, el estado está descrito por completo con esta matriz de densidad reducida. Y se supone, según dualidad en subregiones, que eso es dual a la cuña de entrelazamiento. Entonces hay una cierta región acá en el bulto, delimitada por esta superficie de Ruyter-Kayanagi, que este es lo que llamamos la cuña de entrelazamiento, y en principio, si esta igualdad es cierta, pues entonces conocer la información en la cuña de entrelazamiento debe ser suficiente para poder calcular cualquier cosa que se pueda calcular con la matriz de densidad reducida. Pero ahora vemos que no, o sea, juntando las ideas que les conté allá, vemos que eso no es así. En realidad, parte del campo que necesitamos para la cuenta de GKPW nos queda fuera de la cuña de entrelazamiento, está acá. Pero eso no puede ser porque la matriz de densidad reducida debe bastar para calcular los correladores en la región A. O sea, antes lo dije en un sistema cuántico general, pero lo mismo es cierto en una teoría cuántica de campos. Si yo quiero calcular una función, por ejemplo, de 2 puntos en este estado, pero los operadores están dentro de mi región A, pues entonces este es el cálculo que tengo que hacer. Pero otra vez, tomar la traza sobre A complemento, sobre el exterior de esta región amarilla, no le hace nada a estos operadores, y entonces simplemente me reduce mi matriz de densidad total a mi matriz de densidad reducida. Entonces, basta con tener la información de la matriz de densidad reducida, que es lo que estoy suponiendo que sí tengo del lado de campos, para calcular cualquier correlador que yo quiera dentro de la región A, o de hecho dentro del diamante causal asociado a A. Entonces, eso seguro que es una propiedad de la matriz de densidad reducida, y pues estamos viendo que no es una propiedad de la cuña de entrelazamiento. La cuña de entrelazamiento por sí sola no basta para hacer el cálculo GKPW de esos correladores. Entonces, en resumen,
hemos llegado por fin a ver que hay un conflicto, o parece haber un conflicto, entre la receta usual para correladores y esta idea de dualidad en sus regiones, la idea de que una porción de la QFT es dual a una porción de la geometría. Y bueno, ya identificado el problema y habiendo contado toda la historia previa, de inmediato les puedo decir cuál es la solución. El problema es que nos está sobrando esto que está acá afuera. Quisiéramos toda esa información tenerla metida aquí en la cuña de entrelazamiento. Entonces, como es cuestión de que tenemos que hacer la integral sobre esto de afuera, pero la queremos hacer de una vez por todas, pues lo que hacemos es aplicar la propuesta natural es aplicar el grupo de normalización wilsoniano a el complemento de la cuña de entrelazamiento. O sea, integrar pues sobre lo que está acá afuera y reducirnos solo a la cuña de entrelazamiento. Entonces, más en detalle quiero decir, tenemos que hacer la integral funcional en el bulto. Entonces, eso es integrar sobre todos lados. Pero eso la puedo organizar de esta manera. Puedo pensarlo como partirlo en 3 pedazos. La integral en el interior de la cuña de entrelazamiento, la integral en el exterior de la cuña de entrelazamiento y la integral en la interfase, la pared entre o la superficie de Ruita Kanagi, básicamente, solo que promovida a incluir el tiempo, que es el valor ahí le voy a llamar phi subrayado. Subrayado porque este va a ser el piso de mi dibujo de ahora en adelante, y entonces pues por eso se apropió la línea abajo. Entonces, bueno, aquí no hice nada todavía, simplemente expresé mi integral total en 3 pedazos. Pero habiéndolo expresado así y sabiendo que, por supuesto, la acción en el bulto por aditividad se separa en 2, pues ahora puedo ir simplemente hacer de una vez por todas esta integral, librarme de lo que está acá afuera. Al resultado le doy un nombre, al resultado le llamo la exponencial de una acción que, pues, naturalmente dependerá de cuál es el valor que yo especifique aquí, phi subrayado, sobre el cual estoy integrando después. Y entonces, después de hacer ese cálculo, pues ya simplemente me queda tal cual lo que necesito. Ya eliminé de una vez por todas la región exterior de la cuña de entrelazamiento y el resultado neto de eso es que he aportado, además de tener este término ultravioleta que ya tenía porque los contracciones para empezar, ahora tengo esta acción de borde infrarroja, esta acción de borde que depende de mi valor en este lado. Entonces, ese es el procedimiento. Y pues bueno, ahí podemos trazar una analogía entre estos 2 términos. El término que ya largamente conocido, el ultravioleta, son los contratérminos que eliminan las divergencias ultravioletas. Eso funciona en la vida y eso aporta este procedimiento que llamamos renormalización holográfica. En cambio, este término infrarrojo, su función es guardar la memoria de lo que había en el infrarrojo, de lo que había aquí en el complemento de la cuña de entrelazamiento. Y bueno, pues por esa razón, por analogía, es natural proponemos llamarle rememorización holográfica a este procedimiento. Lo importante es que con este procedimiento obtenemos una generalización de la receta usual para correladores, pero una receta que está ahora sí puramente contenida en la cuña de entrelazamiento. O sea, gracias a este término de borde definido aquí, en la superficie roja, ahora sí podemos calcular de manera exacta los correladores insertados en A o en el diamante causal de A, sin pérdida de información. Entonces, la memoria está guardada acá. Ustedes podrían pensar, bueno, pero pues eso es trampa, o sea, simplemente a mano metiste lo que te faltaba. Sí, lo metimos a mano, pero precisamente de una manera integrada. O sea, estamos tomando, así como tomamos la traza sobre el complemento, y eso nos da cierta información sobre lo que estaba afuera, pero ya no nos deja cambiar de opinión sobre lo que hay afuera, exactamente de la manera análoga a eso, hemos de una vez por todas integrado sobre lo que está acá, ya no podemos cambiar de opinión sobre lo que había ahí, y obtenemos algo que ahora sí pretende ser dual, ahora sí tiene posibilidad de ser dual a la matriz de densidad reducida. Entonces, en resumen, llegamos a esta perspectiva, que esta como versión más sofisticada, si quieren, de dualidad en subregiones, lo que aprendemos es que la matriz de densidad reducida no es correcto decir que es dual simplemente a la cuña de entrelazamiento, a esta porción de la geometría, sino importantemente esta cuña de entrelazamiento tiene que estar equipada o suplementada con esta acción de borde específica que surge de este procedimiento wilsoniano. La idea esencial es esta, que cuando nos dan la matriz de densidad reducida, bueno, pues por un lado nos están diciendo cuáles grados de libertad siguen vivos, ¿sí? Cuáles quedan sin trazar. Pero también, muy importantemente, nos están diciendo cuál es el estado de esos grados de libertad. En el bulto, identificar la cuña de entrelazamiento, pues de entrada va de la mano de identificar A, pero el estado en sí de mi sistema no queda especificado por completo, sino hasta que conocemos además esta acción de borde suplementaria, esta acción de borde infrarroja. Esa es la principal novedad de lo que le estoy contando ahora. Y ahora hay además una interpretación física muy directa. ¿Por qué diablos tenemos una acción acá? O sea, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la idea física es que después de hacer esta reducción wilsoniana, o sea, después de eliminar el resto del espacio-tiempo, esta orilla se vuelve directamente un efecto físico, una brana, lo que llamamos una brana del fin del mundo, una orilla del espacio-tiempo, y siendo un espacio físico, un objeto físico, pues tiene derecho a tener su propia acción, y eso es lo que es la interpretación física de esta acción infrarroja.
Entonces, a fin de cuentas, estamos hablando de una geometría delimitada por una brana del fin del mundo. Y eso queda mucho más claro todavía si lo interpretamos viniendo desde nuestra CFT. Entonces, ahora olvídense del bulto por un momento, pensemos directamente nada más en una teoría cuántica de campos. Si me dan ustedes una teoría cuántica de campos, y de nuevo aquí estoy incluyendo el espacio y el tiempo, y me identifican ustedes alguna región, la que ustedes quieran del espacio-tiempo, R, bueno, pues tengo su complemento. Lo que puedo hacer, sin duda, es empezar con la integral funcional y partirla, similar a lo que acabo de decir en el bulto, partirla en 3 pedazos, partir la integral funcional en integrar sobre los campos de la CFT en el interior o en el exterior, en el complemento, o sobre la orilla, que es lo que estoy llamando aquí, por analogía con allá, phi subrayado, phi mayúscula subrayado. Phi mayúscula esquemáticamente son todos los campos de mi teoría, de mi QFT, de la O no gravitacional. Bueno, eso por supuesto lo puedo hacer, ¿no? Cualquier integral funcional la puedo partir así. Bueno, una vez hecho eso, pues otra vez puedo hacer el ejercicio de hacer la integral funcional sobre esta región espacial, esa región espacio-temporal, la que está afuera. Y pues llamarle a lo que resulte de eso una acción de borde, que evidentemente dependerá de cuál es el valor que tengo de mis campos en la frontera, que es este phi subrayado precisamente. Entonces, esto es tal cual reducción wilsoniana, pero la reducción wilsoniana tradicional se implementa en espacio-momentos. Aquí lo estoy implementando en espacio-posiciones, en espacio-tiempo. Pero bueno, como quiera puedo hacer esto, ¿no? Que de hecho es lo mismo que acabo de hacer en el bulto. Muy bien. Y además, a mi gusto, puedo dejar sin integrar todavía los valores de frontera de mi campus, en esta curva rosa. Está evaluado este phi subrayado y puedo todavía tener pendiente la tarea de integrar sobre ellos. O puedo, si quiero, de una vez por todas hacer esa integral y pues, obtendría un resultado ya modificado en cuanto a este término de borde. Estoy llamando SN. Pero a fin de cuentas tengo un término de borde y entonces, bueno, tengo una integral ya más sencilla, ¿no? Ya nada más, mi tarea ya nada más es integrar sobre lo que está dentro. Pues bueno, eso obviamente lo puedo hacer. Pero ahora, ¿qué tiene de conexión esto con lo de antes? Bueno, pues que, bueno, primero que nada, déjenme mostrarles un par de ejemplos en dibujitos. Aquí, simplemente por completez, cuando uno hace integrales funcionales lorentzianas, normalmente tiene que especificar el estado inicial y final. Entonces aquí, para ser completos, puse una región de integración euclidiana que me determina mi estado inicial y final, pero bueno, eso realmente no importa para lo que estoy diciendo yo acá. Si quieren, concéntrense solo en la parte horizontal de mis dibujos. Entonces aquí tengo para empezar mi integral funcional sobre todo Minkowski, digamos, y por ejemplo puede ser que yo quiera insertar 2 operadores ahí. Y de esa integral funcional en el espacio-tiempo puedo, por ejemplo, integrar wilsonianamente en el espacio-tiempo hasta dejar solo esta región, o sea, hasta dejar solo una tira de ancho uniforme. Ahí dentro estando mis operadores. Y entonces, bueno, después de hacer esa integral, pues tendré un término de borde acá y tendré mi teoría cuántica de campos ya nada más definida sobre ese intervalo a cualquier tiempo. Entonces, esa es una opción. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, más relevante de hecho para lo que queremos nosotros, es puedo hacer lo mismo, pero reduciendo a un diamante causal. Entonces, bueno, pues hago la integral escojo mi región R como que sea este diamante, hago mi integración wilsoniana en espacio-tiempo sobre todo el exterior de ese diamante, y a fin de cuentas tengo una teoría cuántica de campos en este intervalo que está empezando en tamaño 0, crece a la velocidad de la luz y luego se achica otra vez a la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que me queda. Bueno, lo que obtenemos en cualquiera de esos casos, estos son solo 2 ejemplos, pues es una CFT definida sobre un espacio-tiempo que ahora tiene borde por construcción. Es decir, eso es lo que denotamos con las siglas BCFT, una teoría conforme de borde. Para ser más precisos, si estamos en la situación en la cual todavía no he llevado a cabo la integral sobre el valor de frontera, entonces lo que tengo es, aquí en el integrando, tengo CFTs, por ejemplo, aquí definidas en este intervalo, con condiciones de frontera dadas para mis campos, que serían justo el valor de esta cosa phi subrayada, pero luego estoy sumando sobre todas esas posibilidades, estoy sumando sobre esas condiciones de frontera y por tanto estoy sumando sobre BCFTs. Lo que tengo es entonces una superposición, no solo una teoría cuántica de campos de borde, sino tengo una superposición de ellos, un ensamble de BCFTs. Eso es lo que tengo tal cual en esta presentación. Pero si me quito de tonterías y de una vez por todo hago esta integral, pues entonces lo que me queda ya es solo integrar sobre los grados de libertad en el interior. Después de hacer esta integral ya tendría una sola BCFT, entonces definida la misma región geométrica, pero ahora ya con una sola condición de frontera específica, ya no una superposición de ellas. Entonces, cualquiera de esas 2 versiones puede venir de lo que yo les describí. Ok, ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos diciendo antes? Pues que en holografía se sabe bien desde hace años, más de una década, que existe lo que llamamos ADS-BSFT, o sea, para BSFTs, para teorías cuánticas de campo con bordes, también aplica la holografía.
Entonces, una BSFT, por tener una orilla, es dual a una geometría que es solo una porción de la geometría original y termina precisamente en una banana del fin del mundo. O sea, lo que era la orilla en la frontera se extiende al bulto. Entonces, bueno, más fácil con un dibujo. Si tengo esta situación en la cual tenía mi BSFT definida en una tira, pues esta es la dirección del tiempo, esta es la dirección espacial. Este es uno de los ejemplos que consideré antes. Bueno, entonces lo que estoy diciendo ahora, si agrego la dirección del bulto, esta dirección U, que está aquí vertical, pues mi orilla de la BSFT se extiende al bulto como una brana del fin del mundo, es una brana donde termina tal cual el espacio-tiempo. Es esta cosa verde, esta superficie verde que está esquemáticamente dibujada ahí. Y entonces, mi teoría cuántica de campos en este intervalo, que es de ancho estático en este caso, sería dual, según estas personas, a el interior de la geometría atrapada por esta brana del fin del mundo. O sea, lo que está aquí adentro de este tubo, de esta mitad de tubo. Ese sería este ejemplo. Y en el otro ejemplo, el ejemplo donde tendríamos la reducción de diamante causal, bueno, pues similarmente, esta orilla se extendería hacia el interior como una brana del fin del mundo, y esa brana estaría encerrando una región que es lo único que quedó del espacio-tiempo. O sea, aquí afuera no hay nada, aquí se acaba el espacio-tiempo, y de nuevo, pues lo que sucedió es que la orilla de la CFT se extiende hacia el interior y se cierra ahí. Entonces, esa es tal cual la idea de ese BSFT, ese es preexistente desde hace mucho. Y bueno, de nuevo, conviene pensar en las dos perspectivas. Si estábamos en la situación en la cual estábamos todavía por sumar sobre este valor de frontera, y entonces teníamos un ensamble de BSFTs, pues entonces cada una se traduce de esta manera, y entonces lo que vamos a acabar teniendo en el bulto es un ensamble de branas, o sea, una superposición de distintas situaciones de este tipo, con la brana ubicada en diferentes lugares, con diferentes acciones. Por otro lado, si de una vez por todas hacemos este integral y caemos en una sola BSFT, entonces pues ya eso será dual a una sola brana del fin del mundo. Y eso, pues lo primero que podemos decir es que esta situación, de hecho en cualquiera de las presentaciones, al final del día, por construcción, mantiene para los grados de libertad que están dentro de la región que sobrevivió, la región está A o el diamante causal de A, o la tira esta, mantiene el mismo patrón de entrelazamiento que en la CFT original, porque pues esto es la misma CFT original, simplemente adelantamos parte del cálculo. Pero si tenemos el mismo patrón de entrelazamiento, pues por esta conexión que hay con geometría, sabemos entonces que en estos casos, sin duda, más allá de que sea una hipótesis, una conjetura esto de SBSFT, sin duda debemos tener un dual que es exactamente la misma geometría que antes, es una porción de la geometría original, porque el patrón de entrelazamiento nos habla exactamente de esa misma distorsión del espacio-tiempo. Y entonces, bueno, pues eso justo hace contacto con nuestra rememorización. Es decir, antes empezamos desde el bulto y simplemente nos dio la gana integrar wilsonianamente quitándonos un pedazo a mano. Decidimos cuál pedazo quitar, decidimos quedarnos hasta afuera de esta cuña de entrelazamiento. Ahora estamos empezando al revés, estamos empezando de la CFT, estamos haciendo una integración wilsoniana en el espacio-tiempo en la CFT, estamos usando ADS BSFT para brincar al bulto y caemos en una cosa que al menos esquemáticamente pues, se ve igual. Entonces, esta sería la interpretación física, la interpretación del lado de la CFT de lo que hicimos nosotros rememorizando en el bulto. Ok, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Déjeme nada más decirles, supongo, esto rápidamente. Igual como dije que del lado de la CFT, al integrar, podemos a nuestro gusto dejar todavía pendiente la integral sobre la orilla o no, pues igual en el bulto, que es la integral que hicimos antes, podemos dejar eso pendiente o no. De momento sí lo habíamos dejado, este phi subrayado, este es el campo del bulto ahora, es completamente análogo a lo que dije antes. Aquí ya integré sobre el exterior de la cuña, el complemento de la cuña, entonces ya tengo este término infrarrojo, que depende precisamente de phi subrayado. Y ahora me puedo preguntar, bueno, teniendo este sistema completo, que es la acción en el bulto más la parte ultravioleta, el término de borde ultravioleta más el término de borde infrarrojo, ¿qué condiciones de borde son posibles, consistentes? Y pues para eso recurro, como siempre, al principio vibracional y encuentro que hay, como siempre, dos opciones posibles. Una sería tomar la variante Dirichlet, que es posiblemente que la variación del valor en la orilla, me estoy refiriendo aquí a la orilla infrarroja, está subrayada, ahí está, no está la superficie ahorita que hay en Yanagi, pues, que eso sea cero, es decir, que esté fijo un perfil ahí. Y por supuesto, pues eso es lo que es apropiado tomar dentro de la integral. O sea, si estoy dentro de esta integral, tengo un valor específico de este valor de frontera infrarroja, y entonces pues esta integral funcional tiene que implementarse con esa condición de frontera, evidentemente, ¿no? Entonces estaremos hablando de este principio Dirichlet. Pero si quiero hacer la integral, pues entonces esto ya no va a estar, entonces ya no hay a qué referir una condición Dirichlet, porque ya no hay un perfil fijo en la orilla para mi campo en el bulto.
Y entonces tengo que recurrir a la otra condición de frontera y justamente ese será el resultado de hacer la integral, o sea, hacer esa integral en la aproximación de punto silla y bueno, aquí estoy tomando la situación en la cual, para empezar la integral gaussiana, el campo era libre, me deja tal cual con la otra opción de condición de frontera, que es esta condición que le voy a llamar Neumann por familiaridad, pero en realidad pues es Robin o Robin no local. O sea, mezcla pues la derivada normal con expresa la derivada normal en términos del valor de phi. De hecho, de una manera no local, porque está promediando esto sobre la superficie con un cierto núcleo aquí bilocal. Entonces, esto nada más para decir, y ya con eso termino, nada más para decir que hacer la integral, esta que nos quedó pendiente acá, su efecto es precisamente cambiar de condiciones directas a estas condiciones que estoy llamando Neumann, o sea, especificar esta condición no estándar. Y vale la pena recordar eso, es más memorable si lo vemos en un dibujito. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, para empezar, estamos haciendo la integral sobre todo el bulto, desde la región infrarroja, U igual a 0, hasta la región ultravioleta, desde el piso de mi dibujo hasta el techo de mi dibujo. Aquí estoy poniendo U en la dirección horizontal. Y aquí estoy graficando el valor del campo, esquemáticamente. Bueno, entonces, para empezar, tengo una cierta condición de frontera en el extremo infrarrojo, tengo una cierta condición en el extremo ultravioleta, que es precisamente phi barra, la que asociamos a la fuente J del lado de la CFT, y nuestra misión es encontrar la solución que satisface esas dos condiciones. Entonces, hay una única solución, porque pues, es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, ese es el perfil clásico esquemáticamente. Eso es lo que encontramos. Pero ahora, lo que hacemos en esta visión de rememorizar, es poner algún corte ahí en medio, o sea, poner algún lugar intermedio donde tuvimos nuestra atención, es algún lugar U igual a U subrayado, y ahora, al partir la integral funcional, pues estamos integrando sobre una de las cosas que tenemos que hacer es integrar sobre el valor del campo aquí, que eso es lo que llamo phi subrayado. Entonces ahora nuestro sistema se partió en dos pedazos. Ahora nos preguntan, de este lado hay que encontrar la solución clásica que interpola de aquí a acá, y de este lado lo mismo, pero de aquí a acá. Entonces, pues eso me va a dar dos soluciones en la aproximación de punto silla, pues eso me va a dar dos perfiles clásicos, el que está dentro de la cuña y el que está dentro del complemento de la cuña de entrelazamiento. Por supuesto, si hago eso para un perfil arbitrario aquí, que es lo que estoy haciendo en la suma esta, pues evidentemente la pendiente de esta solución no va a empatar con esta, no voy a tener una solución suave y por tanto no voy a tener la solución real que me interesaba a fin de cuentas, que es esta completa. Pero precisamente el efecto de hacer la integral, la suma sobre todos los phi subrayados, es que voy a encontrar cuál de todas estas soluciones rosas sí tiene la propiedad de que es continua, no solo el perfil del campo, sino también su derivada normal. Y eso me determina de manera única la solución roja, que es la que por supuesto es la buena. Entonces, la misión en la vida de este término infrarroja es especificarnos cuál es esta condición de frontera Neumann. Y esta condición de frontera no es más que otra cosa que decir que, fíjese usted que la derivada normal viniendo del lado de adentro empate con la derivada normal del lado de afuera. Solo que la derivada normal del lado de afuera ya no se llama así porque ya no la estamos viendo, ya no es visible, ya está resumida en nuestro término infrarrojo. Entonces, por eso es que la condición de frontera tiene un aspecto bastante no estándar. Para ser especificada puramente aquí, en lugar de referirnos a lo que sucedía acá, esto es lo que tenemos que hacer. Pero como quiera, haciendo eso, pues vemos que tomar la opción Neumann es un atajo con respecto a tomar primero Dirichlet y luego integrar. Bueno, aquí hay más cosas, pero creo que ya mejor me lo salto porque ya nos acabó el tiempo. Podemos regresar a esto si tienen curiosidad. Quizás esto vale la pena que les diga rápidamente nada más. En el artículo también hicimos algunas generalizaciones. Para empezar, pues se puede rememorizar a cualquier región, en el sentido simplemente de hacer la integral funcional. Obviamente podemos hacer la integral reduciéndonos a cualquier región. Hay un rejuego entre eso y ADS-BSFT, entonces esto apunta a posibles generalizaciones de la noción de cuña de entrelazamiento, para empezar en el espacio-tiempo y quizás más interesantemente en el espacio de momentos. Entonces, de nuevo, desde la implementación wilsoniana, por ejemplo, que repasé, el grupo de remisión wilsoniano holográfico, sabemos que pues tenemos muy claro esto que enfaticé al principio, de que la dirección radial, ahora estoy poniendo horizontal, aquí está la orilla, este es lo que era el techo de mi dibujo, del lado izquierdo, aquí es U igual a infinito, y la U aumenta para acá. Si nos paramos a una cierta profundidad radial, como es este plano verde, estamos hablando de una cierta escala energética y por tanto una cierta escala de momentos. Entonces, si hacemos renormalización wilsoniana holográfica, de aquí a acá, o sea, integrando esta rebanada, pues eso sabemos que lo que quiere decir es, como mencioné antes, reducir el corte wilsonianamente desde lambda hasta un lambda prima, que pues ese lambda prima sería justo el valor de este U subrayado.
Pero ahora estamos haciendo lo contrario, estamos integrando el exterior de esta región. O sea, estoy integrando el infrarrojo, eso fue lo que estamos haciendo en esta historia de rememorizar. Pero la interpretación es la misma, la interpretación es que estoy dejando grados de libertad, estoy integrando de una vez por todas sobre grados de libertad en espacio-momentos, que están por encima de este, o más bien por debajo de este corte, en el infrarrojo, y estoy dejando vivos solo los grados de libertad de momentos, ahora no espacio-tiempo, sino de momentos, que viven por encima de este corte. Entonces, es exactamente lo contrario de la rememoración wilsoniana usual. Si puedo hacer eso, pues entonces lo puedo hacer también en una superficie más variable, que está relacionado con esto por una transformación conforme. O algo más interesante todavía es, puedo en una rebanada temporal hacer ese tipo de partición en espacio-momentos, entonces recortar, dividir mis grados de libertad, mis modos de Fourier, pues de mi teoría de campos, entre los modos ultravioleta y los modos infrarrojos, y tomar la traza sobre los infrarrojos. En una teoría cuántica pues, campos genérica, eso no implicaría nada en particular sobre qué pasa en otros instantes, pero en una teoría holográfica hay una estructura causal emergente en el bulto que vemos directamente, en espacio-momentos, pues, que vemos directamente implementada geométricamente acá, en la descripción geométrica, en la descripción gravitacional. Entonces, si yo separo estos grados de libertad, pues, por analogía con la cuña de entrelazamiento usual, puedo luego tomar el dominio de dependencia de esta región y obtendría esta región triangular de acá, este prisma de aquí, pues. Y eso es lo que propondríamos naturalmente, y bueno, lo explicamos en más detalle, con más calma en el artículo, como una cuña de entrelazamiento en espacio-momentos. Pero bueno, ya no me detengo más en eso. Y bueno, luego tenemos tenemos ejemplos específicos donde hicimos estos cálculos, donde la parte analítica es suficientemente sencilla que se puede calcular. Por supuesto, lo que se les hubiera ocurrido a ustedes es lo que hicimos. Campo escalar libre en ADS puro y también situaciones donde tenemos campos con dimensiones, con masas muy altas que corresponden a operadores con dimensiones muy altas y por tanto los corredores se calculan con geodésicas. Puede uno tener situaciones en las cuales las geodésicas salen de la cuña de entrelazamiento, como acá, en estos 3 dibujitos, son ejemplos. Y de nuevo ahí, si aplicamos este método de rememorización, justo lo que podemos comprobar es que el término infrarrojo que nos queda en la orilla de estas cuñas de entrelazamiento, justo codifica la porción de las geodésicas que está fuera de la cuña de entrelazamiento. Entonces, es simplemente ilustrar en la práctica con cálculos concretos que el término infrarrojo hace lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, ya por fin me camino a callarme esta página de transparencia, de conclusiones. Bueno, esto que ustedes creo que ya habían escuchado, se los enfaticé acá como punto de partida, que en la correspondencia holográfica el patrón de entrelazamiento codifica la geometría de lo gravitacional. Luego, la mayor parte de la charla me la invertí en llegar a poder plantear esta idea de este conflicto, al menos conflicto aparente, entre la receta usual para correladores y esta idea de dualidad en sus regiones, esta idea de la cuña de entrelazamiento siendo dual a la matriz de densidad. Les mostré cómo podemos resolver eso con este método que llamamos rememorización holográfica, que pues no es otra cosa más que integrar wilsonianamente un pedazo del bulto, el pedazo que molestaba. Y lo importante es que eso nos nos guarda la memoria, justo la memoria que necesitamos, no una memoria perfecta, pero sí la memoria que necesitamos para definir bien ahora sí el estado que es la matriz de densidad reducida con esa acción de borde infrarroja. Físicamente dije que significa que uno tiene una orilla del fin del mundo como una brana física ahí que tiene una cierta acción. Y bueno, como dije, hemos calculado resultados concretos de memorización en esos ejemplitos que mencioné. Y también mencioné ahí a la carrera, pero bueno, lo tenemos también, si les interesa se puede ver con más calma luego. Exploramos las posibles cuñas de entrelazamiento generalizadas con esta visión y en particular cuñas de entrelazamiento en espacio-momentos, que quizás acabe teniendo sentido. Y bueno, por supuesto, los ejemplos que hacemos primero como ejercicios de calentamiento son siempre con el campo escalar y cosas sencillas. Un reto grande, pendiente, interesante, es rememorizar la métrica, que tiene, por supuesto, todas las dificultades que ustedes conocen bien, como pues, implementar bien los difios y el hecho mismo de partir en dos regiones la métrica, etc. Entonces, hay ideas interesantes que técnicamente será complicado implementar, pero bueno, conceptualmente es la misma idea que hemos contado acá. Entonces, bueno, ahora sí, por fin, disculpen que me pasé, pero ya por fin llego al final. Gracias por su atención. Muchas gracias, Alberto, por tu excelente charla. Yo tengo varias preguntas, pero voy a hacer una antes de abrir la sesión al público, digamos. Una pregunta que digamos, me urge saber. ¿Cómo se ve la acción de gravedad de la brana de fin de mundo? Porque en el fondo, claro, uno dice que si yo quiero imponer condiciones de Dirichlet, ¿no es cierto?, para el principio variacional desde el punto de vista de gravedad, uno sabe qué es lo que tiene que sumar. Tiene que sumar el término de Gibbons-Hawking-York, y bueno, los otros contratérminos son simplemente
por el hecho, aquí yo te estoy hablando en términos de renormalización holográfica estándar, o sea, estoy yendo contra nuestro dogma, digamos, pero es lo estándar, entonces pensando en términos estándar, ¿no? Sí, ahí uno puede entender bien que desde el punto de vista de la gravedad, si yo quiero implementar la condición de borde de Dirichlet, yo tengo que sumar el término de Gibbons-Hawking-York, y los contratérminos locales en la métrica inducida se suman solamente para cancelar divergencias por el hecho de que ese es el borde en el ultravioleta. Pero en este caso, el borde de la brana de fin de mundo es un borde en el infrarrojo, por lo tanto, en principio ya no necesitaría sumar contratérminos para cancelar divergencias de volumen, divergencias infrarrojas. Entonces, simplemente necesito imponer el principio variacional. Pero la pregunta es, ¿cuál es el término de borde desde el punto de vista de la gravitación que me implementa condiciones de Robin? O sea, y cómo se ve, cómo se representa en términos de una acción de gravedad clásica. Esa es la primera pregunta de varias, digamos, pero hago Bueno, esa sí. y después, en el fondo, paso a las preguntas del público. Claro, sí. Sí, bueno, cómo se ve en detalle no sabemos, pero esquemáticamente tendría que ser análogo a esto. O sea, cuando hacemos el cálculo para el campo escalar libre, bueno, pues al ser una acción cuadrática, hacemos la integral gaussiana en el complemento de la cuña de entrelazamiento, por complemento de la región que queramos considerar, y por supuesto el resultado va a seguir siendo gaussiano. Entonces, la acción de borde, pues inevitablemente es cuadrática, pero importantemente es no local. Entonces, bueno, aquí secretamente, bueno, aquí está en un caso sencillo donde está escondido lo no local, porque está aquí en esta traducción, esta convolución en espacio-momentos, pero aquí está más explícito. Este es el caso general. En el caso general, rememorizando a cualquier región en el espacio-tiempo un campo escalar libre, se puede reducir el problema a encontrar una cierta función de Green, que es esta. Y si uno tiene esa función de Green, que pues por supuesto es bilocal, entonces haciendo esta doble convolución, obtenemos algo cuadrático en el campo, que ese es el término adecuado para guardar la memoria de lo que estaba más allá de mi brana del fin del mundo. O sea, originalmente, por supuesto, si estoy, por ejemplo, en Poincaré, en coordenadas de Poincaré, es decir, en el dual de la teoría de las F Minkowski, mi cuña de entrelazamiento de todo Minkowski, pues es toda la cuña de Poincaré. Y entonces lo usual, pues es que uno impone condiciones de frontera en el horizonte de Poincaré. Como bien sabes, eso normalmente uno lo hace recurriendo al caso euclidiano y pidiendo que sea no singular, ¿no? Para poder calcular los correladores de Feynman, los ordenados en el tiempo. Y bueno, a fin de cuentas uno tiene una cierta condición de frontera ya. Y si uno está resolviendo el problema completo en toda la región, desde U igual a 0 hasta U igual a infinito, pues esa condición infrarroja informa informa el resultado del, pues primero el perfil clásico y segundo la acción en la capa de masa del campo escalar. Pero como decíamos acá, como decíamos en este dibujo de aquí, cuando lo tengo como algo intermedio, o sea, cuando ya me olvido de esta región, entonces ya no puedo plantear mi misión en términos de disparar desde aquí hasta el valor que yo quiero obtener acá, porque ya no existe esto, ¿no? Lo que tengo que hacer es decir, bueno, dispara tú empezando de este valor de frontera, sí, este es mi valor ultravioleta que decías tú, pero en lugar de decirte, llega a un cierto valor aquí, lo que te tengo que decir es, llega a un cierto valor aquí que está relacionado con su derivada normal de esta manera complicada, a través de esta convolución aquí, de esta manera no local. Entonces, este es el tipo de condición de frontera que proviene de precisamente este término de borde bilocal. Y eso es, o sea, de manera exacta se puede hacer en el caso de un campo escalar libre. Entonces, esa estructura tal cual cuadrática bilocal, pues es lo que tendríamos en automático si consideramos el problema de la métrica solo apenas a nivel cuadrático, a nivel de gravitón libre, ¿no? A nivel de tener el H y tener así. Entonces, eso ya apunta a que la acción es completamente no estándar, ¿no? Es una cosa no local. Y tal cual como tú dijiste, no va a ser Gibbons-Hawking usual. Como probablemente sabes, cuando se habla de ADS-BCFT, que según traté de argumentar está conectado con lo que estamos haciendo nosotros, lo que hace la gente es pues decir que justo por no querer imponer condiciones de Dirichlet en la brana del fin del mundo, lo que hace es escoger la otra opción, que es escoger condiciones de Neumann. Entonces, pues, bueno, el típico ejemplo sencillo que la gente ve como modelo de juguete es simplemente poner una acción que dota a la brana de una tensión constante, y con eso, pues al extremizar, te queda que la curvatura extrínseca tiene que ser igual a esa tensión. Entonces, esa es la cosa común y silvestre. Pero acá, inevitablemente, porque estamos guardando la memoria de toda una región que había detrás,
de la cual pueden salir cosas de un lado y entrar por el otro, tener ese tipo de influencias, pues, de ida y vuelta, inevitablemente va a tener una acción no local. Ya de por sí es no local, incluso si hablamos de gravedad nada más linealizada, de la acción cuadratizada para el gravitón, y más aún será no lineal, por supuesto, si usamos la gravedad plena, ¿no? Que eso sería un problema, un dolor de cabeza mayúsculo, pero sí, entonces eso espero que, no te estoy dando la respuesta, porque no la conocemos, pero así de complicado sería, o así de no estándar sería. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, voy a guardar mis otras preguntas para después. Sí, Nelson Merino tiene una pregunta. Sí. Hola, Nelson, te has cerrado tu micrófono. sí. Hola Alberto, muchas gracias por la charla. Estamos acá con Mayrim, nuestro estudiante una de las estudiantes de Magíster de acá. Hola. Muchísimas gracias por la charla. Quería pedirte si pudieras mostrar de nuevo esa diapositiva con respecto a las condiciones de Neumann-Robin. Ah, sí, creo que esta, ¿no? Esta, ¿no? Sí. Exacto. Quería preguntar, ¿se puede interpretar esa región U igual a U barra como una especie de interfase? Lo pregunto por el punto de vista de que, en principio, cuando uno habla de condiciones de Dirichlet o Neumann, uno dice que fija las variaciones del campo en el borde, o fija las variaciones de las derivadas normales del campo. Entonces, en esa expresión ahí yo no veo no veo que uno esté fijando las derivadas normales, las variaciones de las derivadas normales. Probablemente Sí. es porque hay una interfaz, entonces me hace pensar en el problema de condiciones de juntura. Uno pide una condición de continuidad, en cierto modo, en el caso, por ejemplo, de una cáscara que colapsa. Uno puede interpretar esa cáscara como un nuevo borde, pero en realidad no es que sea un borde, porque uno pide una condición de que algo se satisfaga ahí en la geometría. Entonces, quería preguntar si es que podrá estar relacionado con eso, o esa es la razón de que U igual a U barra sea una interfase. ¿Es esa una razón por la cual nos vemos variaciones arbitrarias de derivadas normales? Sí, está relacionado con eso, pero es más raro que eso, porque, y creo que tu pregunta sirve justo para enfatizar eso, que en este dibujo, esta caricatura de la situación, creo que se pueden aprovechar más todavía. Sí, tal como dices, en una situación civilizada, lo que haríamos sería una de dos, o especificamos que aquí, en este punto intermedio, nuestra función, nuestro campo clásico, nuestro perfil de campo tiene que valer algo en concreto, por ejemplo, esta cosa rayada sobre la cual lo sumamos, que pues es una cosa completamente estándar, o especificamos que su derivada normal tiene que valer algo concreto, ¿no? O quizás esta cosa ya más, estas condiciones de borde mixtas, estas de Robin o Robin, que es más, pues decir que la derivada normal está relacionada con el valor de una cierta manera, ¿no? Como quiera, todo eso son condiciones locales y de un modo u otro las conocemos, no nos asustan. En particular, lo que dices tú, estas condiciones de juntura, pues justo que a fin de cuentas satisfagas la ecuación pues en este caso de Einstein, a través de pasar por un tensor de energía momento localizado, ¿no? Entonces sí, ese es el mismo tipo de situación que está pasando acá. Pero de nuevo, creo que lo que es novedoso aquí es lo siguiente. A fin de cuentas, la misión en la vida de este término infrarrojo es permitirnos obtener la solución roja sin tener acceso a la región que está del lado izquierdo de la pared verde. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, cuando estamos hablando del problema completo, no hay ninguna duda que queremos hacer. Nos dan una condición de frontera ultravioleta acá, que es lo que tiene que ver con la fuente J en la CFT. Nos dan una cierta condición de frontera en el infrarrojo profundo. Y entonces nuestra tarea es disparar de aquí de manera adecuada para atinarle acá. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que ahí no es una condición local aquí, local acá, y no hay nada que hacer. Pero ahora hemos, por motivación propia, hemos por deseo propio, renunciado a saber qué es lo que pasa acá afuera. Y entonces, la pregunta ahora se vuelve, ¿cómo podemos, qué podemos especificar para obtener la solución roja, este pedazo correcto? A pesar de que no podemos mirar hasta allá y decir que queremos pegarle este punto. Y entonces el problema se vuelve complicado por lo siguiente, porque no es solo que queremos responder a esa pregunta para un phi barra dado.
O sea, dado un phi barra, la solución correcta pues cruza por un phi subrayado específico, por supuesto. Y entonces pues podríamos simplemente decir que, pues bueno, simplemente hay que escoger el phi subrayado correcto, el valor correcto en esta interfase, en esta pared verde, en esta nueva barana del fin del mundo, como decía yo. Y ya, ¿no? Y entonces sería nada más disparar de aquí a acá y ya acabamos, ¿no? O sea, eso sería muy fácil. El problema es que para poder calcular la funcional generatriz, la función de partición, que nos dará acceso a todos los correladores, a cualquier correlador del lado de la CFT, tenemos que obtener esto como funcional de estas condiciones de frontera. O sea, yo tengo que ser capaz de que ustedes me dan una condición ultravioleta arbitraria, phi barra, y no importa si se paran ustedes aquí o acá, yo tengo que saber cuál sería el análogo de esta curva roja. O sea, cuál es la buena que justo empezando aquí o acá, le va a pegar a la correcta, al lugar correcto en la región infrarroja. Entonces, la condición de frontera aquí es funcional de phi barra acá. Y si lo quisiéramos decir así, de esa manera totalmente no local en el radio, podríamos acabar con eso. Decir, no, pues apúntele usted al lugar aquí que hace que vengamos, prolongamos desde acá. Pero obviamente eso también sería no estándar, ¿no? O sea, dar unas condiciones de frontera aquí refiriéndome a lo que sucede acá, pues evidentemente también sería muy poco civilizado. Entonces, el compromiso al que llegamos es decir, bueno, ¿qué tiene de particular esta solución roja? La manera como depende de phi barra. Bueno, pues lo que tiene de particular es que la pendiente con la cual llego a este sitio tiene que empatar con la pendiente que tenía del otro lado. Pero justo esa pendiente no la conozco, no tengo acceso. Y entonces, esa pendiente más bien la tengo escrita, reescrita esa pendiente en términos de pues este promedio que hago sobre el valor de phi en esta interfase. O sea, en realidad, a fin de cuentas, esto no es más que, esto del lado derecho, no es más que un reescrito de la pendiente que tengo del lado izquierdo. Eso es lo que es. Pero, como no puedo tomar la derivada del lado izquierdo porque ya no hay lado izquierdo, lo que he hecho es reescribir la pendiente del lado izquierdo en términos del valor de mi campo en esta interfase. Y esa dependencia es la que es no local. Esa dependencia es la que es no local. Entonces, el costo que pagué por eliminar esta región es que ahora, para hablar de lo que era la pendiente de este lado, que es algo totalmente geométrico y totalmente visible en el dibujo, cuando ya no tengo acceso a esta región, lo que tengo que hacer es hablar de esta convolución del valor de phi sobre, bueno, no sobre esto acá, sino sobre, porque en la dirección vertical aquí es phi, pero sobre todos los x's que están en mi brana del fin del mundo. Entonces, eso es lo que lo hace, lo que le da ese carácter no local. No sé si gracias a la pregunta de ustedes, se entiende un poco mejor así, que por eso es que acaba teniendo un carácter muy no estándar la condición de frontera, pero claro, lo que sí logramos es que es un término de borde y una condición de frontera que ya solo hace referencia a lo que pasa a esta profundidad, no hace referencia a lo que sucede acá. O sea, esta es agnóstica sobre cuánto valía phi barra. Pues. Y ahora, dado phi barra y dada esta peculiar condición de frontera, si resolvemos, tenemos garantizado que vamos a encontrar el perfil rojo, que es el correcto, el único que tiene empatadas las pendientes. Entonces, a fin de cuentas, sí tiene todo que ver con esto que mencionas tú de estas condiciones de Israel, pero metido en una situación no estándar en donde no tenemos acceso a lo que está del otro lado. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, que la pregunta creo que ayudó bastante para que fuera con más calma en explicar este punto. Sí, yo voy a hacer mi segunda pregunta. Sí. Claro, el tema es el siguiente. Generalmente, o sea, cuando uno dice, ¿no es cierto?, que uno tiene una región y que uno calcula la matriz de densidad reducida, digamos, ¿no? Siempre está, o sea, uno siempre tiene en mente que va a calcular esa traza, efectivamente, ¿no? O sea, porque yo tengo la matriz de densidad del sistema completo, yo tengo un espacio de Hilbert que es separable, supongamos, ¿no? Que es un espacio de Hilbert separable. Entonces, claro, la instrucción no es solamente decirme cuáles son los grados de libertad de la región que yo me voy a quedar, sino que efectivamente tengo que tomar la traza de la matriz de densidad total sobre el subespacio complemento. O sea, sí. Tengo que hacer esa operación, ¿no? Ok, sí, ya. Sí. Ya. Okay. Por otro lado, yo puedo mirar la función partición, la integral de camino, ¿no? La integral de camino yo justamente la puedo entender como la instrucción de tomar la traza sobre los grados de libertad de campo, ¿no? O sea, cuando yo digo integral de camino sobre phi, sobre los campos, justamente estoy tomando una traza sobre las configuraciones posibles de phi, ¿no? Ok.
Entonces, yo puedo imaginarme, o sea, simplemente de usar la aditividad de la integral, ¿no? Que esa integral yo directamente, o sea, estoy tomando en el fondo sumas, ¿no es cierto?, sobre configuraciones de phi, donde mis configuraciones de phi son en el fondo productos de los valores posibles de phi en cada punto de mi bulto, ¿no? Ok. Y esos productos es justamente el hecho de que yo tengo, digamos, kets que son producto directo entre sitios vecinos, por así decirlo, ¿no? Okay, sí, al bien. menos moralmente. Moralmente. En la práctica no es así, pero... Moralmente, sí, moralmente. Ok, ya. Hay un matemático me quería, digamos, asesinar, digamos, pero moralmente es eso. Okay, claro. Entonces, bueno, entonces uno, si yo lo veo de esa manera, es como que no resulta, o sea, resulta como bastante comprensible que, claro, que la función partición yo la puedo factorizar, la puedo separar, ¿no es cierto?, la integral sobre las configuraciones de campo en el complemento multiplicado por las configuraciones de campo en la región del bulto correspondiente a la región de borde de interés, multiplicado por las condiciones de campo especificadas en la interfaz entre ambas, digamos, ¿no? O sea, y esa manera de reescribir la función partición sigue siendo la función partición sobre todo el bulto completo. Es simplemente una reescritura de la misma, no hice nada más que una reescritura. Exacto, Okay, no perdimos nada, sí. No perdimos nada, claro. Y eso es una cosa. Y esa función partición obedece al cálculo, o sea, se corresponde con el cálculo de la traza de la función partición sobre todas las CFT. Ok, ya. Entonces, al menos esa es la fórmula GKPW, que me dice que yo puedo asociar la traza de la matriz de densidad de la CFT con la integral de camino sobre la configuración de campos del bulto de esta forma. Ok, entonces ahí yo puedo imaginar, o sea, yo puedo pensar que esta factorización que yo hago en la integral de camino, el hecho de que yo primero hago la integral de camino sobre la región que corresponde al complemento de mi región de bulto de interés, es justamente la operación de tomar la traza parcial en la CFT sobre el subespacio de Hilbert del complemento. ¿Ya? Sí. Entonces, que cuando yo marginalizo sobre esos grados de libertad en la integral de camino, para escribir una nueva integral de camino solamente en la cuña de entrelazamiento, lo que yo estoy haciendo es justamente calcular esa traza parcial de la matriz de densidad de tal manera que la función partición en mi subregión de la CFT la estoy escribiendo como una traza, pero ahora sobre la matriz de densidad reducida solamente. ¿Ya? Sí. Entonces, como que yo ya tomé esa traza parcial y eso se condice directamente, su correlato holográfico de bulto es haber hecho esa integral de camino sobre las configuraciones de campo fuera de la cuña de entrelazamiento, es decir, sobre el complemento de la cuña de entrelazamiento. Entonces es totalmente natural. O sea, Sí. es como de suyo, digamos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué eso fue pensado como una contradicción? O sea, ¿qué es lo que se contradice, digamos? Eso es lo que no me queda del todo claro. Bueno, lo que la gente solía decir es que, o sea, lo que dices es tal cual como lo pensamos exactamente, pero lo que la gente solía decir, o suele decir todavía, es esto, que dualidad en subregiones es que la especificación de la matriz de densidad reducida es recortar la geometría a la cuña de entrelazamiento. O sea, ves que justo lo que sabes tú bien y comentaba yo al principio es que en la correspondencia sucede esta traducción mágica entre estados cuánticos y geometrías. Sí. Entonces uno aprende a ver una geometría y decir, ¿ese qué estado cuántico es? ¿No? Y bueno, pues normalmente estamos, no sé, por ejemplo, Minkowski completo en el vacío, pues es dual a de Sitter puro Poincaré, ¿no? Bueno, en ese mismo espíritu, cuando la gente pensó ya en tener una matriz de densidad reducida, bueno, pues ese es un estado cuántico, y es natural pensar que le corresponde una cierta geometría. Y la conjetura original de dualidad en subregiones es que la implementación completa, total de este estado cuántico es tal cual especificar la cuña de entrelazamiento. O sea, cuando tú me digas, tengo la cuña de entrelazamiento y la información allá adentro, yo ya sé, yo conozco y puedo hacer todos los cálculos, reproducir todos los cálculos que puedo obtener a partir de la matriz de densidad reducida. Entonces, eso funciona en la dirección en la que mencioné, funciona en que
los operadores, cada punto aquí, si yo pienso en el operador local, de hecho sí lo puedo obtener en términos de información que está dentro de mi matriz de densidad reducida, eso sí funciona en esa dirección, pero no funciona en la dirección opuesta, que es la que nosotros estamos enfatizando, que es, si yo quiero calcular correladores de operadores dentro de A, a los cuales tengo derecho de calcular con mi matriz de densidad reducida, sin duda las puedo calcular en la CFT, no me basta tener solo la información de la cuña de entrelazamiento para calcularlos. Me falta la información de lo que está afuera. Pero no es que me falte información detallada de lo que está afuera, sino me falta una versión como promediada de lo que está afuera. Y lo que me falta es tal cual como tú argumentaste, exactamente la versión integrada de lo que está afuera. Entonces, lo único que nosotros estamos agregando es a en lugar de que sea esta la conexión, esta la traducción, que repito, eso es lo que la gente normalmente dice, lo resumimos nosotros así, que esta es o sea, es realmente a esta pareja que es dual la matriz de densidad. Y esto es lo que ponía acá, que tal como tú especificaste, que al decir ROA, no solo es que sabemos cuáles son los grados de libertad, sino que sabemos cuál es el estado. Al hablar de la cuña de entrelazamiento, sabemos que son esos grados de libertad y también sabemos en parte el estado, es cierto, pero no sabemos por completo el estado. El estado solo lo conocemos por completo cuando tenemos esta contribución adicional, que es un término de borde en esta orilla. O sea, sí podemos reempaquetar todo o comprimir, si quieres, el estado a que esté definido solo en la cuña de entrelazamiento, pero importantemente en el procedimiento de hacer eso de la manera natural, como dijiste tú, que es integrando wilsonianamente sobre lo de afuera, que es el análogo de tomar la traza, ese procedimiento escupe un resultado que hasta ahora la gente no había considerado. Normalmente la gente lo piensa como que, pues tienes la matriz de densidad reducida acá, y si conoces el estado reducido de los campos aquí en la cuña de entrelazamiento, bueno, pues con eso puedes hacer los cálculos. Sí, o sea, eso sí es verdad. O sea, si alguien te diera la matriz de densidad reducida para los campos en el bulto, pues eso sí es una especificación completa del estado, y entonces ahí ya podrías decir que tienes la situación completa. Pero nosotros nos estamos refiriendo a este deseo de geometrizar el estado, pues, o sea, de que el estado se refleja en una región geométrica. Y lo que estamos nosotros diciendo es que por esta tensión con GKPW, no basta con solo tener la cuña de entrelazamiento, hace falta ese término de borde. Si tienen interés, luego les puedo decir una cosa más respecto a esto que explicaste respecto a la traza, que está estrechamente relacionada con integrar, el integral funcional. Justo eso lo tuvimos que pensar en cierto detalle, entonces tenemos ahí una sección, la sección 3.4 del artículo donde vamos. Entonces, tengo una referencia que fue de las que me salté, que habla sobre eso, pero bueno, para no abrumarlos, me callo ahora. Si quieren oír más de eso, puedo comentar un poco más. Sí, no, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Sí, o sea, si no hay más preguntas del Una público. pregunta, Sí. Alberto. Sí. Una pregunta acerca. Muchas gracias por la charla, era excelente. Muchas gracias. Quería entender, tengo una pregunta acerca en el problema geométrico. Entonces, llegamos, tienes el phi subrayado y poniendo obviamente las condiciones de Robino, de Neumann en ese caso, tú te acercas, tú caes en el phi clásico, de lo que yo entiendo, Sí. ¿cierto? Eso me acuerda como, por ejemplo, qué está pasando para tener la imagen. Es como en la teoría de gravedad que tú vas a tener la inducida en el borde, es como que es una teoría, yo diría, de altas curvaturas, donde cuando tú impones una teoría de Neumann, tú caes en una otra teoría de gravedad, que es un subsector que se representa del phi clásico. Pero ese phi clásico, para decir la verdad, depende de cuál es la phi del borde. Es como, por ejemplo, si tienes una teoría de gravedad con un subsector einsteiniano, por ejemplo, donde tu teoría de gravedad de alta curvatura es el phi subrayado y la einsteiniana es el clásico, por ejemplo. Y imponiendo la Neumann, caes de la más alta curvatura a la Einstein. Solo que en tu caso, por ejemplo, lo que es el Einstein en ese caso depende, o la teoría análoga de Einstein, que tú caes después de imponer la Neumann, depende de cuál es el phi que tú pones en el infinito. Sí, entiendo muy bien, ¿cierto?
A ver, no sé si te estoy entendiendo. A ver, tú estás hablando de cambiar la condición de frontera en el ultravioleta, de Dirichlet a Neumann, en o las algo así. teorías, no, es como en la teoría, las condiciones del borde que tú impones en el U subrayado, por ejemplo, porque tú impones condiciones de Neumann en Ajá, en yo el pongo en el infinito, ¿cierto? infrarrojo, en el En el infrarrojo y infrarrojo, aparte en el ¿cierto? infinito, en el Sí, ultravioleta, sí, sí. exactamente. Pero Entonces, tu analogía es con una situación en la cual cambias condiciones de frontera en el ultravioleta, ¿o no? no, Claramente. inicialmente en el infrarrojo, porque tú pones la Neumann en el infrarrojo, ¿cierto? Sí, sí. Pones en la infrarrojo, pero el punto es que el phi clásico, el valor del phi clásico depende de lo que pasa en la ultravioleta, Sí, ¿cierto? Entonces, sí. exactamente, ya. Entonces, lo que estamos diciendo es que podría pensar alguien que existe una teoría en el U subrayado al final, ¿ok? Porque estás integrando, tienes ese infrarrojo es es la teoría inducida después de integrando en el U subrayado. Entonces, podrías Sí. decir que es una teoría de curvatura más alta. Creo que ya te Sí, entendí mejor. Sí, eso sí, sería lo sí, de Randall Syndrome, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, así como es como exactamente un Randall Sundrum en U subrayado, que cuando tú impones una teoría de una Neumann condiciones de Neumann, tú caes en una teoría que es un subsector al final de Randall Sundrum. Podría ser, tu Sí. phi clásico podría ser un Einstein, por ejemplo, lo que sea. Pero el punto es que la teoría que tú caes después de imponer esas condiciones de Neumann depende de cuál es el valor de phi que está en la ultravioleta, ¿cierto? Porque el valor de phi clásico depende de cuál es el phi en la ultravioleta. Bueno, la teoría completa sí, o sea, la acción completa evaluada en la capa de masa sí, pero la pura acción infrarroja no, o sea, por construcción de cómo funciona lo Ujú. wilsoniano, no necesitamos saber el valor de phi barra No, para obtener la acción infrarroja que es solo funcional de phi subrayado. O sea, no, pero esta solo se entera de lo que sucedía del lado infrarrojo, de este lado. exactamente, esa está fija, sí, esa está fija. Lo que va a cambiar es solo cuál es la solución del phi clásico en el U subrayado. Entonces, esa es la única cosa que está cambiando. Sí. La posición del phi en la ultravioleta es lo que está cambiando tu phi clásico, entonces, como estás diciendo, Ajá. ¿cierto? Sí, Ok, sí, sí. ok. Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces la idea entonces es que al final tú siempre vas a tener una Randall Sundrum, para decir la verdad, pero dependiendo de cuál es el valor de phi en la ultravioleta, cuánto tú impones la Neumann, tú vas a caer en una teoría que es distinta cada vez. Podría ser Einstein, podría ser una otra teoría, de Randall Sundrum a otra teoría que es un subsector de Randall Sundrum. Bueno, ¿te refieres te refieres a qué cara va a tener la acción Como, en este lugar, ¿no? En este sitio. La acción de sí, la sí, brana del sí, fin del sí. mundo. La acción Sí, gravitacional sí, para la sí. brana del fin del mundo, que es lo que Para preguntaba, el de hecho, programa yo, de fin del Ignacio. mundo. Sí, 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 sí. Sí, exacto. Sí. Sí, sí. Pues gracias a tu comentario, justo podemos agregar eso a lo que comentamos antes con Ignacio, que si vemos la parte gravitacional, es precisamente la historia de Randall Sundrum. O sea, estamos integrando una región. Normalmente eso se estudia cerca del infinito de ADS, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, si estamos viendo ADS global y este es un lado del cilindro y este es el otro. Por ejemplo, estos trabajos recientes que la gente ha trabajado por la cuestión de las islas, estos de tu tocayo Ignacio Reyes, con Rob Myers, etcétera, estos de Islands Made Easy, justamente están en la situación en la cual empiezan en ADS global y ponen una brana del fin del mundo, que sería, bueno, aquí como esta cosa verde, y integran una región del bulto Sí. gravitacional, y entonces sobre la brana les queda una teoría de gravedad inducida que de hecho solo tiene aspecto sencillo si está uno cerca de la frontera, ¿no? Porque ahí uno puede hacer esta expansión en derivadas y truncar a cierto orden y decir que es una teoría de gravedad con más alta curvatura, pero
pero todavía parece algo remotamente civilizado, ¿no? Pero si uno integra hasta algún punto intermedio en el bulto, como necesitamos nosotros hacer, como ambicionamos nosotros hacer, en general te va a quedar una cosa espantosamente no local, ¿no? Que es lo que yo mencionaba antes, pero en realidad está conectado suavemente con esto de Randall Sundrum. ¿Sí? Sí, entonces esa historia, sí, exacto, estamos hablando de eso mismo, sí. Y pues de nuevo, enfatiza cómo es un orden de magnitud mayor estudiar el problema de la métrica por diversas razones, incluidos de difios, etcétera, redundancias además, que estudiar el caso del campo escalar. Pero a la misma vez tiene su interés adicional porque probablemente han visto estas discusiones recientes de que si se puede o no se puede factorizar en una teoría de gravedad cuántica, si se puede o no se puede factorizar una cierta región, como uno hace a lo estúpido con los campos usuales. Y están estos artículos de Raju y compañía que dicen que no, que siempre lo gravitacional deja como una cola detrás. Incluso tienen este artículo con Randall precisamente y Karch, en el que dicen que está lo de las islas solo se valen en teorías que no tienen gravedad de largo alcance, etc. Entonces hay toda una discusión, por un lado, de los detalles en sí de factorizar o no en gravedad cuántica por regiones. Hay trabajos de Giddings, por ejemplo, y Donnelly y muchos otros. Y por otro lado, esto de que, bueno, sí, hasta qué punto esta idea que en el caso del campo escalar sin retroacción sobre el fondo no causa ningún problema, o sea, simplemente una integral funcional estándar, hasta qué punto esto realmente se puede trasladar al caso de la métrica. Lo que sería más interesante, creemos nosotros, es que si sucediera que en el caso de la métrica, al tomar en cuenta todas las sutilezas, por alguna razón acabara siendo el caso que solo se puede rememorizar a ciertas regiones específicas, o sea, que uno no puede detener su integral funcional donde le dé la gana, sino solo tiene sentido como que factorizar entre comillas al menos, el espacio de Hilbert, de esta teoría gravitacional, en ciertos lugares específicos. Y claro que lo más bonito sería si eso nos obligara a parar, a detenernos en la cuña de entrelazamiento específicamente, en lugar de que acá queda como optativo, ¿no? O sea, aquí estamos deteniéndonos ahí porque nos propusimos eso, pero no es que nadie nos obligó a ello. Excelente. Entonces, bueno, esa es una especulación todavía más, más remota que lo que hemos contado acá, pero bueno, tiene su interés. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. No, ustedes. Más por las preguntas. Si no hay más preguntas del público, o sea, solo, o sea, bueno, tú me dices, Alberto, porque también no quiero, digamos, quitarte tu tiempo, digamos, pero si había algo que te gustaría como mostrar respecto al proceso de tomar la traza, claro, me encantaría escucharlo, digamos, solo si es que... Sí, no, yo encantado, sí, digo, mientras no los aburro a ustedes, cállenme cuando gusten. Muchas gracias. Pero yo encantado de contárselo. Sí, esto creo que, es que esto justo es el tema que tú estabas platicando, y bueno, no lo desgloso mucho aquí, está más desglosado en el artículo, obviamente, pero creo que, bueno, creo que algún interés tendrá, ya me dirás tú si sí o si no, o me dirán ustedes. Bueno, entonces, es esto que para efectos de ver en qué sentido generalizar, se puede o no generalizar lo nuestro, esa historia de memorizar, conviene hacer una distinción entre dos conceptos que normalmente se toman como sinónimos, que son tal cual los que tú describiste: integrar y trazar, ¿no? Diría integrar para sacar, o sea, esto de integrate out, o tomar la traza, ¿no? Entonces, a ver, para efectos de la distinción que quiero resaltar aquí, es lo siguiente. En el sentido de integrar, pues simplemente podemos tomar la integral funcional, tal como tú describiste, separar sus variables en dos subconjuntos de la manera que sea, ¿no? Puede ser en espacio-momentos, en espacio-posición, lo que sea, pero bueno, si estamos mirando el espacio-tiempo, pues una manera natural es seleccionar una región del espacio-tiempo y su complemento, y pues como tú decías, simplemente adelantar la integral sobre lo de afuera, ¿no? Y bueno, entonces ahí esto de integrar es simplemente llevar a cabo literalmente la integral sobre ese subconjunto, ¿no? Digamos en este caso R complemento. Bueno, si hacemos eso, entonces lo que estamos haciendo es, empezamos con la función de partición total y llegamos a lo que podríamos llamar una función de partición reducida, ¿no? Porque pues es una función de partición que ya nada más está, lo que queda por hacer es simplemente la integral funcional sobre esto. Esto es como lo que quedó explícito, digamos, del espacio-tiempo, ¿no? La región de aquí adentro. E importantemente, en ese caso, nada nos obliga a apagar las fuentes en R complemento. O sea, la integral funcional que queríamos hacer, de entrada nos permite calcular todos los correladores de la teoría, tanto de operadores afuera como adentro de R. Y la manera como hacíamos eso era tener fuentes encendidas adentro y afuera. Y si queremos, podemos hacer esta operación de integrar
como funcional de las fuentes acá en R complemento, ¿no? Nadie nos obliga a apagarlas. Y si las tenemos vivas ahí, si tenemos vivas las fuentes en R complemento, llamémosle J complemento, pues diferenciando con respecto a J complemento, podemos insertar operadores acá a posteriori, a pesar de que ya no está esa región, podemos insertar operadores acá afuera a posteriori, y por tanto no hemos perdido nada de información. O sea, tenemos, tal como tú dijiste, Ignacio, simplemente estamos adelantando la cuenta, ¿no? O sea, nuestra tarea era hacer toda la integral y pues hicimos parte, nos cansamos y nos esperamos para después, ¿no? Eso es todo. Entonces, eso es tal cual la idea de integrar, y ahí, ahí de entrada no hay no estamos atados a una selección de unos grados de libertad u otros o qué sé yo. Podemos tener todavía la información plena. Que eso es en general como sucede con la integración wilsoniana, ¿no? No perdemos información, simplemente la reprocesamos si quieres. Bueno, ahora, al tomar la traza, en cambio, sí es algo como más específico. Vamos a separar los grados de libertad de nuestra teoría en dos subconjuntos. Ahora sí, directamente los grados de libertad. Para hablar de los grados de libertad, pues nos vamos a una cierta rebanada a un tiempo fijo. Y los grados de libertad, en alguna presentación canónica, digamos, los separamos en dos. Entonces, bueno, pues lo tradicional acá estamos hablando de separar por una región espacial. Entonces aquí, a un tiempo fijo, seleccionamos una región A y su complemento, y tal cual queremos tomar la traza, sumar sobre los posibles estados de los grados de libertad, pues que quedaron depositados en A complemento. O sea, decimos como que no tenemos acceso a ellos. Cuando hacemos eso, bueno, pues obviamente lo que estamos haciendo, y repetimos muchas veces en la plática que ustedes ya sabían, es pasar de la descripción del estado completo, esta RO total, a la matriz de densidad reducida, que nos da la mejor caracterización posible que hay del estado dentro de A, nada más. Entonces, ese es el podemos llamar un estado reducido, pues es la matriz de densidad reducida. Pero importantemente ahí sí, lo que es natural, si estamos tal cual tomando la traza, ahí sí lo que es natural es apagar las fuentes en A complemento. ¿Por qué? Porque como vamos a sumar vamos a sumar de una vez por todas sobre esos grados de libertad, pues tenemos que decidirnos de una vez por todas en qué estado están. O sea, si había operadores o no insertados acá, pues eso cambia el estado, cambia la situación para estos grados de libertad. Entonces, una vez que hemos tomado la traza, ya no tenemos permiso de volver a insertar operadores ahí. Por supuesto, si queremos, podríamos dejar las fuentes encendidas acá, calcular este estado reducido como funcional de las fuentes afuera en A complemento, y luego tomando derivadas sobre ello, de tomos insertar operadores acá. Sí lo podemos hacer, pero no es natural, porque pretendemos que esto describa un estado reducido, no una familia de estados reducidos. O sea, la idea de cambiar de opinión e insertar un operador aquí que antes no teníamos, realmente nos obliga a como volver a tomar la traza, o sea, a recalcular, pues. Cambia el estado reducido, nos arroja una distinta matriz de densidad reducida, y bueno, lo podemos hacer, pero como una a la vez, ¿no? O sea, desde este punto de vista de tomar la traza, lo natural es hacer una de esas a la vez. Entonces, sí podemos insertar operadores acá, pero si los insertamos, los ponemos ahí de una vez por todas y ya. En resumidas cuentas, es como decir que tenemos que apagar las fuentes. Ok, entonces si sí apagamos las fuentes en A complemento, ahí sí perdemos información. Ya no podemos calcular los correladores acá afuera. Pero sí podemos calcular los correladores dentro de A. Y sabiendo calcular los correladores dentro de A, sabemos, por supuesto, como ya sabían ustedes y como lo dije en la plática, que podemos calcular todos los correladores dentro del diamante causal de A. Entonces, esa es tal cual la información que tenemos. Entonces, esa es la distinción. Ahora, como tú bien describiste, hay una manera de plantear la operación de tomar la traza como una integral funcional, que es esta historia usual de calcular el bra y el ket y tomar la rendijita esta. Entonces, en todo ese contexto, uno acaba transcribiendo esta operación como un caso particular de esto de acá. Pero la distinción importante, a nuestro modo de ver, por lo menos para el objeto de nuestra discusión acá, tiene que ver con eso, tiene que ver con que si simplemente lo vemos como que es una función de partición reducida, sin problema podemos dejar las fuentes encendidas y tener, por tanto, todos los correladores. En cambio, si lo vemos como que literalmente estamos escribiendo la función de partición que nos calcula una matriz de densidad reducida específica que describe este estado, entonces ahí sí, de una vez por todas, o insertamos o no insertamos operadores acá afuera, pero ya esto ya pasó, ya no tenemos oportunidad de repensarlo. Entonces, bueno, esa distinción nos parece importante, y eso tiene que ver con, luego ya pasamos a las generalizaciones de lo que hacemos. Entonces, bueno, el punto esencial es nada más que en el sentido de integrar, si solo estamos hablando de integrar, nuestro método de remonización es totalmente general. O sea, uno puede hacer la integral funcional a cualquier región y llegar a cualquier lado, tanto del lado de campos como del lado gravitacional. Uno puede detener su integración wilsoniana donde quiera y ya, ¿no? Pero en el sentido de tomar la traza, o sea, de hacer este cálculo más pensado, digamos, más fino, de a ver cuáles son los grados de libertad que yo eliminé, en ese sentido,
ya es más sutil la cosa, porque ahí lo que hay que pensar es cuáles fuentes tengo permiso de encender o no, de mantener encendidas o no. Ese es el punto clave. Y bueno, damos en el artículo un argumento de que lo podemos resolver en dos sentidos distintos. Si ustedes me dan una región arbitraria R, bueno, pues me están diciendo que puedo tener acceso a los operadores locales dentro de R, ¿no? Bueno, locales o no locales, pero que estén dentro de R. Y hay esta construcción del lado de la gente que estudia teoría de campos algebraica, que lo que muestra es que si con esta región uno calcula su doble complemento causal, R', que le llaman, eso acaba siendo el diamante causal más pequeño que incluye R. Y bueno, eso pues, es una trivialidad. Eso simplemente lo puedo dibujar. Pero lo interesante es que el álgebra de operadores definida en este diamante causal coincide con el álgebra de operadores definido solo sobre R. Es decir, si ustedes me dan acceso solo a los operadores dentro de R, que es lo que me prometieron, yo puedo escribir operadores también acá afuera, siempre y cuando esté dentro de este diamante causal. Y por tanto, si lo veo desde ese punto de vista, si lo que quiero es tener explícito ante mi vista todos los lugares donde puedo insertar operadores y calcular sus correladores, pues lo natural es, en lugar de rememorizar aquí, ya en este sentido de tomar la traza, considerar este diamante que realmente es lo que tengo acceso, y al hacer la rememorización acá del lado de campos, bueno, pues del lado gravitacional obtendremos esta brana del fin del mundo que nos da justamente la cuña de entrelazamiento. Entonces estaremos exactamente en el caso natural al que llegamos primero. Entonces esa es una, digamos, la manera más natural de hacer todo explícito. Y aquí estaríamos diciendo que entonces los grados de libertad sobre los cuales tomamos la traza es, bueno, pues tomamos esta rebanada, bueno, una rebanada temporal que pasa aquí por la cintura del diamante, y por supuesto, pues lo que queremos decir es que esto es A y esto es A complemento de lo que está afuera, y tomamos la traza sobre lo que está afuera, y por eso no tenemos acceso a todo esto, ¿no? O sea, lo que estaba pasando con estos grados de libertad, pues sí afecta, por ejemplo, estos puntos de aquí, y por eso es que ya no podemos cambiar de opinión sobre lo que está acá afuera. Es decir, no tenemos derecho, en este punto de vista, ya pensando en traza, no en integral, lo que tenemos que apagar son las fuentes fuera de este diamante causal. Esa sería la idea. Pero pues teníamos también esta especulación de que bueno, en realidad esta primera oración no es una especulación. Esto es simplemente decir, bueno, pero ¿qué tal si yo quiero insistir en fijarme simplemente en la región que ustedes me dieron? Bueno, pues entonces lo que puedo hacer es recurrir a ADS-BSFT. Pues esto es una BSFT, tiene su dual, al menos esquemáticamente tiene su dual con ADS-BSFT. Corresponde, por tanto, a una cierta brana del fin del mundo que delimita una cierta región. De nuevo, en sentido estricto, esto solo sería cierto si hay ciertos patrones de entrelazamiento específicos, etcétera. Justo como sabemos que un estado genérico de una CFT genérica no es dual a una geometría suave, sino que solo ciertos patrones de entrelazamiento entretejen una geometría suave, etcétera. Bueno, similarmente a eso, para que realmente haya un dual de BSFT, se necesita que esto sea algo especial, ¿no? Pero bueno, en general, cuando eso ocurra, podría identificar una región en el bulto que lo estoy llamando recaligráfica como dual a esta región directamente a la región que ustedes me dieron. Y entonces ahí ya nada más la pregunta sería, ¿qué relación hay entre esto y una noción como de cuña de entrelazamiento? Y la especulación natural que se antoja hacer, pero no es que tengamos demostrada, es que esta región, si pudiéramos hacer el cálculo bien, viniendo desde la CFT, desde la BSFT y calculando dónde acaba colgando la brana del fin del mundo, la especulación natural es que la región delimitada ahí incluirá siempre a todas las cuñas de entrelazamiento asociadas a todos los diamantes que caben adentro de R. O sea, en la transparencia anterior lo que hice fue trazar un diamante más grande que incluía R. Ahora estoy hablando al revés de los diamantes que caben dentro de R. Obviamente esos son pues, más pequeños, por tanto son cuñas de entrelazamiento más pequeñas, y lo natural sería especular que esta región R que nos daría en automático ADS-BSFT, yo no se las puedo calcular, pero en principio ADS-BSFT me diría cuál es, tendría la propiedad especial de incluir todas las cuñas de entrelazamiento que caben aquí, que están sustentadas en diamantes que caben aquí adentro. Si eso fuera cierto, entonces estos puntos serían justo todos los que puedo reproducir dentro de R. Y por tanto, esto sería una extensión, una generalización en espacio-tiempo de la cuña de entrelazamiento. Entonces, eso es, bueno, brevemente, lo que también hacemos ahí. Y caso distinto, pues es esto de espacio-momentos, que pues eso ya es algo más radical, ¿no? En lugar de restringir, de delimitar una región en el espacio-tiempo y hablar solo de operadores ahí adentro, tenemos acceso a todo el espacio-tiempo, pero lo descomponemos en modos de Fourier. Y nos permitimos solo encender fuentes de cierta familia de modos de Fourier. Los que son ultravioleta hasta llegar a esta escala, no los que son infrarrojos. Si hacemos eso,
pues llegamos a este tipo de branas del fin del mundo o como cuñas de entrelazamiento generalizada. Específicamente esta sería como un análogo muy directo de cuña de entrelazamiento generalizada. Esto sería como la superficie de ruta Kayanagi, en este caso. Y esta sería como la cuña de entrelazamiento. Y de nuevo, si todo esto está bien, que pues es una especulación, pero si todo esto está bien, lo que tendríamos prohibido acá, en el sentido de tomar la traza, es encender fuentes que corresponden a modos de Fourier que están por afuera de esta región. O sea, y justo lo interesante, me parece, es que empezamos con una cierta escala energética, que es hasta donde pusimos el corte a cierto tiempo, pero la propia geometría, la propia causalidad en el bulto nos dice que conforme avanza el tiempo, cada vez tenemos a nuestra disposición menos y menos modos de Fourier. Es decir, la información que no conocíamos de estos modos de Fourier se propaga causalmente, de tal modo que nos va comiendo más modos de Fourier hasta llegar a un instante en el cual ya no sabemos más. O sea, de aquí en adelante ya no podemos calcular ningún correlador de ningún modo de Fourier. Esa estructura causal es una estructura causal emergente en el espacio de momentos que la estamos viendo tangible en el bulto. Entonces, ese es creo que un concepto que también vale la pena tener en mente. Pero bueno, de nuevo, esto pues faltaría, o sea, digamos que de momento esto está a nivel, la especulación o la motivación para esto es a nivel de lo que la gente siempre ha dicho de la revolución wilsoniana, etcétera. La conexión ultravioleta infrarroja, ¿no? O sea, la idea de que una profundidad corresponde a una cierta escala de momentos, etcétera. Eso es todo lo que estamos usando. Más allá de eso, es nomás suponer que amparados por eso, pues es natural hacer esta misma construcción causal. Eso sería, entonces eso es lo que les quería deber. Gracias por su paciencia de escucharlo de una vez. No, muchas gracias por la información y por todo, porque fue una charla bien así, bien detallada, en el sentido de que estaba todo bien explicado, así paso a paso, digamos, me gustó. Estaba bien esquemático, digamos, sí. Así que muchas gracias por el seminario. Y bueno, si no hay más preguntas, lo podemos dejar hasta acá por hoy. Y nuevamente agradecemos de nuevo a Alberto. Y bueno, ahora sí ya no hay pandemia. O sea, bueno, todavía hay, digamos, pero está más leve, así que ya no hay estamos excusa. Acostumbrados a ella, sí. Ya estamos acostumbrados a ella, entonces ya no hay excusa para que no nos veamos en el futuro, digamos. Así que claro, ahí tanto podemos... de allá para acá como de aquí para allá. Exactamente, claro, sí. Sí. Eso. Sí, encantado. No, pues muchísimo gusto saludarlos y por fin tener esta oportunidad de darle la charla que habíamos pensado desde hace muchos meses. Y bueno, gracias sobre todo por su enorme paciencia de seguir aquí, ya que estamos a 2 horas del inicio casi, y tuvieron paciencia de seguirme escuchando. Así que muchas gracias por su interés y sus preguntas. Las preguntas además sirvieron mucho para desglosar. Sí. Que esté muy bien, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de visitarlos. Que tengas una buena tarde, una buena noche. Y también igualmente por allá, para y gusto ustedes. saludarte, Yorgos, por primera vez. Tan sencillo que hubiera sido por video antes, ¿verdad? Pero por alguna razón, antes de la pandemia no éramos expertos en Zoom y sí, es verdad, sí. Y ahora parece muy fácil creo que visitarnos, estaba videovisitarnos. en una siembra, Sí,